o no sé si yo me informé mal, ¿no? Se te fue el sonido. Yo creo que el buque lo desencallaron ayer en la tarde, a finales de la tarde. Y bueno, una buena noticia porque era un peligro la presencia de ese buque ahí y que también limitaba el ingreso de barcos. Wilber, no sé si te has dado cuenta que no tengo el micrófono puesto. Lo Creo que ya está el profesor Castel por ahí. Vamos a darle el cambio al profesor Castel. Buenas tardes, profesor Castel. Buenas tardes, doctor Barreto. Qué placer saludarlo, y a Wilber. Qué bueno estar otra vez por aquí y enterándose, obviamente, de todas las noticias, de todos los sucesos, tanto de las distintas actividades como las del deporte, por supuesto, particularmente las del fútbol. Ahora, yo estuve escuchando la noticia esta mañana con respecto a la investigación que se le va a abrir a Infantino. Todo aquel dirigente o no dirigente del fútbol o no del fútbol que sea corrupto y que lo descubran, que lo metan preso. Así de clarito. Lo que pasa es que ahí, bueno, no me voy a meter en esos temas, pero todo el que haga trampa, todo el que cometa ilícitos y se le compruebe, a la cárcel, que pague, que lo castiguen. Así debe ser. Ahora ¿qué fue lo que hicieron estos muchachos? No es tan clara la información. Habla de una reunión anterior con un fiscal de allá en Suiza, y entonces eso parece que tiene algunas connotaciones. No se sabe todavía, es decir, no se ha clarificado del todo el tema con respecto a qué investigación, bajo qué cosas hizo. Bueno, y usted sabe que el fútbol a nivel dirigencial, Legardo y Wilber, está lleno de situaciones como esta, desde siempre. Wilber, ¿de qué No, es una reunión encubierta que tiene indicios criminales, como se decía, con el fiscal anterior de Suiza, que en ese momento era Michael Lover. Entonces, en ese entonces hubo una reunión que él había encubierto, apenas se supo ahora, y entonces se abrió una investigación precisamente porque eso no se debería hacer, porque eso es cercanía, o sea, entiéndase, que es como, a ver, no debería ser posible ese tipo de actos de parte de una persona que dirige a una entidad tan importante como el FIFA. Entonces se le abre investigación para ver exactamente qué es lo que ocurrió y qué es lo que trae esa reunión, básicamente con el entonces fiscal de Suiza, el señor Michael Lover, en ese momento, porque ya no es fiscal, ya ese señor ya no es fiscal actualmente en el territorio helvético. O sea que por todos lados están las trampas y la vaina. Por cierto, la FIFA durante esta pandemia, cosa que normalmente no estábamos acostumbrados a ver. Generalmente uno escuchaba que la FIFA le daba dinero cuando estaban las elecciones a los países para comprarle de alguna manera su voto. Esta vez ha hecho unos aportes, y creo que relacionados con el fútbol femenino en particular, además de las embarradas que yo te estaba contando ayer. Ayer no estaba el profesor Castel. Yo conté como 10 en orden cronológico embarradas de mayor, y me faltó esta. Ellos dijeron que ellos habían donado 1.400 millones, creo que me equivoco, 1.500 millones de pesos para el fútbol femenino, y mentira, esto lo dio el Ministerio de Deportes, no lo dio la DIMAYOR. Y ahora creo que también la FIFA está aportando un dinero para apoyar a las confederaciones, para las federaciones. 1.500 también, pero de dólares. 1.500 millones de dólares para la federación, para apoyar al fútbol femenino. Y cada confederación, cada confederación sí distribuye en las distintas federaciones de su continente. Pero aquí han hecho como un par de desembolsos. ¿O para los equipos de fútbol? Yo creo que es para las selecciones. Pero hubo uno destinado, como llaman los entendidos, destinación específica. ¿Cuál? Para pagar, hace un par de meses quizás, para pagar ese dinero que recibieron los clubes no lo podían utilizar para otra cosa. No lo podían, no sé si lo hicieron, pero estaba destinado específicamente para pagar nómina. Oiga, un saludo a Javier Sala de Nueva York. Él era quien me tenía informado del procedimiento del buque ese,
que a mí me tenía muy nervioso, pero sí parece, si alguien lo puede confirmar, el buque, porque Wilber me dijo que Sí, está desencallado, está desencallado. Eso es error mío. Ya, el buque ya está en Puerto Velero. Sí, está a flote, sí, señor, está a flote. Puerto Velero. Don profesor Castel y Wilder, voy a aprovechar porque yo generalmente me despacho solo, pero no, que estén ustedes ahora, porque esto que va a decir es cortico y está relacionado con el fútbol, con el deporte, con todos los deportes. Debe ser que a mí me gana mi pensamiento como médico, pero por ahí leí en una columna a alguien que dijo esta frase: no le tienten las nalgas al diablo. ¿Qué quiere decir con esto? No jueguen con candela. Y me parece que el deporte, en esa ansias económica, porque es mentira que es por llevar divertimento a la gente, por llevar diversión. No. Este problema es totalmente económico, profesor Castel, y lamento que yo sé que usted no lo comparte conmigo, pero las ansias de tener nuevamente el deporte están muy ligadas a la parte económica, por lo que generan estas competiciones. Y vea lo que pasó con el béisbol, con los Marlins, 17 muchachos positivos. O no solamente positivos, sino que algunos por estar en contacto con alguien que dio positivo, que eso es lo que indica el protocolo. Ahora se están inventando unas burbujas sanitarias, se podrían llamar así, lo que hizo la MLS y lo otro. La NBA. Cierran a los jugadores durante cierto tiempo, los aíslan. Yo creo que esto no deja de ser, y la próxima semana voy a invitar a varios jugadores de fútbol, porque no creo que los jugadores activos puedan opinar, porque estoy seguro que ni les han preguntado su opinión en relación a qué opinan ellos de volver al fútbol y exponerse. Porque como médico sé que esta enfermedad es una lotería, profesor Castel. Lo grave de esta enfermedad es como así usted puede ser asintomático. Hay personas que estas enfermedades te pueden llevar a la muerte. Por eso a mí me da mucho miedo que me dé. No obstante que yo todavía veo cantidad de gente asintomática, que indica que la reacción de mi organismo, que todavía no está muy claro, sea esa reacción inflamatoria aguda y severa que me lleve a una UCI. Entonces, vea, ahora yo ayer escuchaba que el Tour de France eran los ciclistas. ¿Cómo van a hacer tú para que de pronto un aficionado en todo ese recorrido no se le acerque? ¿O será que no va a haber aficionado a la Vegas? No. Van a limitar la presencia y la invasión de los aficionados, por supuesto, claro. Todos los deportes, profesor Castel, que Dios todo, claro, nos cubra, no vayan a tentarle las nalgas al diablo. Si un deportista del mundo llega a morir por estas decisiones, ténganlo por seguro que automáticamente suspenderán todos los deportes. Entonces yo no sé, en la posición que estarán los dirigentes a nivel mundial, diría yo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vea, el único país que yo he escuchado hasta ahora que me pareció sensato y ya hay presiones para que vuelvan fue Argentina, cuando en marzo dijo: este año no hay fútbol. A mí, por acto de sensatez. Yo sé que hay muchas cosas que giran alrededor, pero también hay manera de arreglar las cosas. Profesor Castel, vea, usted hace 4 meses, lo primero que pensó, dijo: ahora voy a quedar cesante porque no va a haber partido. Usted sigue trabajando en su empresa con sus comentarios. O sea, ahí donde hay que tener un saludo a Mario Pinedo, generoso Mario Pinedo, mi gran amigo allá en Ibagué, mira, nos está viendo. Sí, viejo Mario, hay que cuidarse y esto va también a la gente. Ahora que en Barranquilla estamos reactivando la economía, es cuando más tenemos que cuidarnos. Vea, yo le voy a agradecer a mi amigo Nirenberg Jiménez. Ayer me trajo un regalo muy chévere. Son esos regalos que uno no espera, pero que son muy apropiados. Me trajo un equipo de protección personal bien elaborado. Me trajo la escafandra o ¿cómo es que se llama esa vaina que nos ponemos nosotros? La careta. Me hicieron, tiene otro nombre. Muy liviana, que no me da tanto mareo, y el vidrio totalmente transparente, o sea, que me permite una adecuada visión. Agradecerle a Nirenberg ese gesto. Me trajo varias cositas ahí que sirven. Unas gafas que las voy a coger para llevármelas para la playa. Ahorita me las pongo. Espectaculares, son para protección. Y decirle a la gente que en este momento es cuando más nos tenemos que cuidar, porque vamos a comenzar a exponernos. Entonces, si queremos evitar los rebrotes o que no tengan que echar hacia atrás todas las medidas que creo yo de manera adecuada se están imponiendo y con buenos controles, cuidémonos, porque este es el momento más peligroso. Dicen que se le pasó a los Marlins y a los Yankees. ¿Cuántos? También los Yankees tienen jugadores contaminados o positivos, Wilber. No, los Yankees fue el que no. Sí.
Es seguro. Oye, Edgardo, de hecho el Cúcuta ya tiene un proceso en los estrados judiciales con respecto a la falta de pago de sus nóminas en determinado tiempo, y eso le genera, según la reglamentación, su pérdida del reconocimiento deportivo. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero ya está instalada la demanda y hace rato viene ese señor, el dueño de Cúcuta, luchando contra esas situaciones. Muchos jugadores se le fueron, incluido Carmelo Valencia, que estuvo aquí en Junior, o que está en Junior ahora. Es decir, hay una situación ya judicial, laboral ahí que están en los estrados. Vamos a ver cómo termina eso. Claro, sí, esa va a ser el 13 de agosto. Pero lo que digo yo, Edgardo, es que yo entiendo. Exactamente, muy bien. 13 de agosto. Mi temor. Que todas las actividades, claro, lo comprendo y además lo asimilo, y tengo el privilegio de aceptarlo en su totalidad, porque tengo la fortuna de poder hacer mis cosas desde mi casa. Sin embargo, todo el riesgo se va incrementando en la medida en que las personas tienen que salir a la calle. De hecho, ha habido gente que nunca en toda esta pandemia ha estado confinado. Las personas que trabajan en los supermercados, las personas que trabajan en las droguerías o que tienen que ver con la salud, los médicos, por supuesto, todo el personal médico, las personas que trabajan en entidades bancarias, esas nunca han estado en cuarentena. No pudieron nunca estar en cuarentena. La gente de seguridad. O sea, entonces yo digo, a medida que fue pasando el tiempo y cada vez que tú vas saliendo, asumes un riesgo. Pero entonces, sí, o el riesgo de quedarte... La cantidad de gente de la salud que está enferma y que fue positiva, la cantidad de gente de la policía, tú no sabes la cantidad de gente que ha sido positiva. Es más, sí, míralo, ahí están las cifras. Y mira, Edgardo, pero probablemente... Creo que el deporte, por la manera de convocarse, la manera de hacerse, a mí me parece que se corre riesgo muy grande. Es una opinión personal, mi opinión. Mucha gente seguramente, Javi, lo verá de otra manera, lo ven de otra manera. No, y por eso hay, mira hasta cuántos han pasado meses y el tema de los protocolos, el tema del reinicio apenas. Es decir, mira cuánto en otros países se demoraron un mes y medio, 2 meses, en Alemania, España, en 2 meses después del confinamiento ya estaban iniciando la competencia, no solamente los entrenadores, sino la competencia. Mira, Javier, expusieron hasta los jugadores desde el punto de vista físico, no solo al COVID, sino mira la cantidad de jugadores lesionados que hubo en España, porque no le dieron el tiempo. Los jugadores aquí van a tener una ventaja, que ya están entrenando. Entonces, muy posiblemente a finales de septiembre, por más que me digan que va a ser en agosto, yo no lo creo, pero hagamos lo positivo. Finales de septiembre, octubre, los jugadores en Colombia han tenido un tiempo de prepararse. Pero vean en Europa lo poco que piensan en los jugadores, la cantidad de jugadores que se lesionaron. Y además los pusieron a jugar miércoles, domingo. Joder, diría Maradona, el catón Maradona, diría que es la esclavitud vestida de uniforme. A los jugadores no les preguntan nada. Usted discúlpeme que yo me haga hoy aquí el defensor de los jugadores, pero no les dieron la preparación adecuada. Lo pusieron a jugar domingo y sábado. Che, loco, ¿y entonces qué? Yo también creo que se aceleró allá y ellos tienen, digamos, una cultura un poco distinta a la nuestra, una base física y unas preparaciones distintas, pero igual me pareció exagerado. Incluso yo escuché y leí algunas quejas de entrenadores, de preparadores, que hubieran preferido tener entre 4 y 6 semanas de trabajo más colectivo, del equipo. Por eso no hemos visto el mejor fútbol y era de esperarse, ¿no? Una que otra pincelada, unas otras acciones, porque bueno, son futbolistas profesionales. Pero además, y lo que no entendí ahora, Edgardo, es que jugaron, ¿cuántos partidos? 10. En España, por ejemplo. Yo vi que jugaban casi partidos. todos los días. 8 o 10 partidos. Tenían 3 meses que no jugaban, que no competían, estaban ávidos de competencia, de jugar. Y cortaron y se fueron de vacaciones y para reiniciar ahora nuevamente con miras a lo que viene de la Champions. No sé, entonces esos cortes así abruptos, repentinos, a mitad de camino, no sé qué tan convenientes son, porque el jugador lo que quería era mantenerse activo. Si había estado, comillas, de vacaciones, quiere decir que habían estado inactivos un tiempo que no corresponde y que no es habitual en ellos. Entonces ahora jugaron 8 o 10 partidos y muchos equipos en España, la mayoría de los jugadores uno ve ahora que están de vacaciones en no sé qué parte, y para volver a empezar ahora a retomar el ritmo en esta semana, porque el próximo fin de semana
juegan Champions. Bueno, eso para mí, yo fuera jugador de fútbol, ya a mí me hubieran echado, porque yo se hubiera reclamado. Oiga, profesor Javier, discúlpeme que... Claro que lo que pasa es que son esclavos de 5 y 6 millones de euros al año y cosas así, ¿no? Bueno, con más razón aguantan caídas. Bueno, yo no sé. Mira, así como, bueno, lo que pasa es que en el fútbol es diferente, porque en el fútbol sí dan premios cuando los equipos están en la etapa de la vaca gorda. Claro, claro. Pero generalmente en los trabajos, cuando las empresas ganan más, no le dan reconocimiento a nadie, le siguen pagando lo mismo a uno. Oye, los clubes tienen que hacerse cargo de los sueldos de los jugadores y llegar a algunos acuerdos. Pero jugador de fútbol no te ponga. Por ahí los médicos, porque tenemos nuestra vocación de médico y no podemos. Además, por cierto, vea, creo que el gobierno, así como le hemos dado palo, va a reconocerle un incentivo económico a todas las personas que estuvieron en la primera línea de batalla que todavía se está librando contra el COVID. Claro. Agradecerle ese reconocimiento, pero yo cambiaría ese reconocimiento por la reforma de la justicia y evitar la tercerización de los contratos nuestros. Mire, los médicos, por ejemplo, mis contratos son, bueno, el último contrato que yo tengo, hay algunos lugares que todavía, empresas serias que te dan un contrato de prestación de relación de dependencia con tus primas, tus vacaciones. El 90% de los profesionales, y yo no sé si fuera de la salud, de los médicos estamos por OPS, orden de prestación de servicio. Yo fui porque gané. Y además estamos en orden de prestación de servicio, pero con un régimen como si estuviéramos, o sea, cumplimos como si tuviéramos un contrato a término definido. O sea, sí, claro. Nos cumplen horario. Y como yo demande a una clínica, a mí nunca más nadie me vuelve a contratar. Que mira, Barreto demandó a una clínica. Y la razón la tengo. Lo otro que yo digo, bueno, las condiciones a mí me las pusieron desde un principio. Yo veré si acepto o no. Por las situaciones se dan. Por ejemplo, las enfermeras, un contrato termina automáticamente al año. Digo yo, las auxiliares que trabajan en la gran mayoría conmigo. Y al año termina su contrato. Les dan un mes, comillas, de vacaciones y después vuelve y le hace un contrato nuevo. O sea que la antigüedad desapareció. Todo este tipo de contratos que yo no quiero saber ni me interesa en qué presidencia fue que se generaron, pero todo esto viene en detrimento de la gente. La gente ya no tiene seguridad, la gente ya no tiene... Hoy leía un artículo, no sé de quién, en el Heraldo, donde hablaba lo feo de las personas que están contratadas por el Estado, que uno cree que es una ventaja. Mentira, es comida por 2 años por el tiempo que está el político que te llevó, excepto lo que sí tienen una contratación directa del carrera administrativa que llaman, que no lo pueden sacar, que tiene que dar tiempo para hacer carrera administrativa. Entonces, si te sacan tu demanda y demora 5 años y nunca más te contratan. Vamos a meter a los compañeros vamos a meter a Pepe Sánchez a ver si el sonido, vea lo que es la producción de este programa y lo importante que es Pepe para nosotros, que ayer enviamos, hoy nuestro ingeniero fue a arreglarle el sonido a Pepe. Vio Pepe lo que es la nueva producción, la radio moderna. ¿Qué opina usted de ese servicio, don Pepe? ¿Cómo le va? No, fantástico. Buenos días, doctor Barreto. Buenos días, Javier. Óigame, no, definitivamente esto de la tecnología revolucionó todo, ¿ah? Lo hace a uno levantarse temprano, inclusive yo me levanto a las 4 de la mañana, porque a esa hora me llaman del noticiero de la emisora colega La Voz del Caribe. Entonces intervengo a esa hora y ahí mismo me pongo a escribir y a hacer el video para publicarlo durante el día. De manera que no estoy trabajando más que antes, a pesar de estar aquí encerrado en casa. No, Pepe, pero fíjate, tú que fuiste mucho tiempo de compañero de Abel todo esto lo visionó. Y Abel se está dando un champú ahora con este tipo de programas así. ¿Sí te acuerdas que Abel siempre tenía esta idea en la cabeza, no? Oye, en el año 96, en el 94, cuando yo entro al programa de Abel en Satélite, no se llamaba Satélite en ese momento, me dice Abel, me dice Abel, pero ¿cuánto entraste ganando aquí de sueldo? Yo le dije la cifra que entré ganando, porque yo nunca trabajé como trabajaron mis colegas por publicidad, yo trabajé siempre por sueldo. Entonces, y por eso ganaba menos que todos. Pero más tranquilo. Yo le dije a Abel, gano tanto. Me dice Abel, ¿ganas tanto? Y yo, sí. Me dice, ¿tú quieres que te aumenten el sueldo? Y yo, claro. Me dice, cómprate un computador y verás cómo la plata te llega solita. Oye, me compré el computador, empecé a hacer mi página web y a partir de ahí me entró un dinero extra con la publicidad. Claro, yo me acuerdo que tú lo comentabas. Vamos a incorporar a los otros compañeros para allá que todos disfrutar un poquito de la charla con Pepe y de todos los temas que hay. A Pepe no lo puedo focalizar en un tema. Buenas tardes, doctor Portuano, ¿cómo le va? Doctor, buenas tardes, un saludo para todos, en especial para don Pepe, quien hoy
cuenta con un extraordinario sonido. Lo felicito, don Pepe, y bienvenido. Gracias, doctor Portuano. Ojalá Pepe nos pueda acompañar, porque sea una vez a la semana que jugamos la pelota con él. Pepe escribe diariamente, tiene unos artículos muy interesantes. Y doctor Portuano, tengo entendido que usted es oyente de Pepe, porque usted fue uno de los que me dijo, mande el ingeniero donde Pepe, porque yo lo escucho en las mañanas temprano. Yo no sabía que él estaba en nuestra emisora amiga, que cambió. A mí se me quedó el nombre anterior. ¿Cómo es que se llama la emisora de don Arturo Donado? Pepe. Se llamaba Radio Alegre, ahora es La Voz del Caribe. La Voz del Caribe, claro. Y está, Yo lo sigo. ¿Tú lo sigues, Portuano? Yo lo sigo a él, pero por Instagram. Una disertación y unos análisis filosóficos muy interesantes. Siempre lo sigo por Instagram, diario. Es un deleite. Oiga, bueno, vamos a incorporar a don Johnny Fayad. ¿Cómo le va? Buenas tardes por la tarde, doctor Barreto y amigos del panel. Gusto de saludarlos. Oiga, las camisetas que vamos a mandar a hacer 3 blancas y 3 negras, porque veo que el contraste del negro con la gorra se ve bien, por lo menos a mí me luce y creo que a usted también. Y todos están de gorra. Bueno, Castel no, gracias, la gorra está aquí, doctor Barreto. Voy a decir Castel, no desprecie más la gorra que le regaló bien William Arza, le regaló, y a Wilber se la regaló don Johnny. Sí, señor, sí, señor. No desprecie más nuestra gorra, por favor. Bueno, de tanto ya voy a buscar un momentico, usted sabe que he estado ocupado en otras cositas. Don Pepe, ¿usted qué opina de tanto corrupto? Quiero por lo menos del último. ¿Qué opina usted de lo que le pasó al... Oiga, yo tengo una teoría, perdóneme que insista. A mí me llamó la atención en buena hora a ver a su colega cura denunciando de manera enfática y clara, no obstante que al final intentó no relacionarlo, pero dijo que esa misma gente que estaban metidos con los contralores, digamos el cartel de la Contraloría que viene de hace años, según la denuncia, ejecutando cosas inadecuadas, estaban relacionados también con unos hackers que hace unos días metieron una noticia en relación a él. Pero a mí me llamó la atención ver a Jorge Cura denunciando de esa manera. ¿Qué cree usted que pasó? ¿O es que al caído caerle? ¿Cómo interpreta usted todo esto? Bueno, mire, a mí lo que me preocupa, la preocupación que yo tengo es que nosotros tenemos 200 años, un bicentenario de ser país, y desde que nacimos somos corruptos. La historia de Colombia jamás denunció la corrupción en este país. Mire, los 2 primeros corruptos que hubo en América fueron colombianos. El primero fue Francisco Antonio Sea, vicepresidente de la República, a quien Santander y Bolívar comisionaron para que hiciera un préstamo en Inglaterra y trajera esa platica aquí. Esa platica no llegó nunca y Sea se dio la gran vida recorriendo Europa. Fue el primer corrupto. El segundo fue también colombiano, pero en el Perú, Juan García del Río. Le dieron para que hablara con la gente que había plantado el caucho ahí en el Perú, los ingleses, para que le dieran un préstamo al gobierno peruano que estaba en crisis por la lucha de la independencia. Juan García del Río recibió ese dinero y se convirtió en empresario también. El Perú nunca recibió ese dinero. Esto no ha sido denunciado nunca. Usted lee los libros de historia de Henao y Arrubla y nunca encuentra que se denuncie la corrupción en este país. Una corrupción que comenzó desde el principio. Por ejemplo, el presidente, el hijo del presidente marroquí, Lorenzo Marroquín, era el presidente del Congreso y denunció públicamente el tratado Hey-Errán, con el cual Colombia iba a recibir unos 20 millones de dólares. Él lo denunció para que lo echaran para atrás. ¿Por qué lo denunció? Porque los gringos ya le habían ofrecido a él $45,000 para que lo echaran para atrás y poder independizar a Panamá libremente sin pagarle a Colombia. Entonces esa es la historia de corrupción de este país. Desde ahí hasta acá, hasta el 2020, nunca se denuncia nada. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿cuál es la razón por la cual todos guardan silencio frente a la corrupción? Nadie dice nada. ¿Por qué? Pepe, tú tú sigues estando en los medios, pero tú en tu momento sí has denunciado cosas. Probablemente no has tenido una posibilidad económica, porque parece mentira, para investigar necesitas tener un apoyo económico. Porque para que alguien te dé información uno tiene que llegar y ligar, porque sé que es así. Por si yo mañana quiero investigar algo en la gobernación, yo tengo que acercarme a un mando bien bajito, decirle ahí, dime a qué hora sacaron los maletines. Esto lo he visto porque sé de las investigaciones en Argentina que han tumbado presidentes. Bueno, han tumbado no, han intentado y algunos no han caído, donde hay cosas también como acá que se han denunciado y claras con videos de cómo sacaron la plata, de cómo hicieron las cosas.
¿por qué tú crees que no se denuncian las cosas acá? O si se denuncian, no llega a ningún fondo, por el tipo de justicia que tenemos, que es totalmente corrupta también. Sí, la justicia es completamente corrupta. Por eso decía Gaitán, dijo en alguna oportunidad, cuando el famoso debate por la bananera, dijo, ahí donde no actúa la espada de la justicia, actúa el puñal del asesino. Y muchas veces por eso hay tantos muertos aquí. Mire, yo en el año 1990, en el Diario del Caribe, comencé una investigación sobre las actas de las empresas públicas para demostrar quiénes se las habían robado. Y usted ve los 10 primeros años, que fue lo que alcancé a publicar porque se cerró lamentablemente el Diario del Caribe, en los 10 primeros años, y encuentra que toda Barranquilla fue responsable de la crisis de las empresas públicas. Ahí robó todo el mundo, ahí se hizo de todo. Y nadie salió nunca lastimado, a nadie se le censuró, a nadie se le dijo nada. Y ahí está publicado en el Diario del Caribe los 10 primeros años de las empresas públicas. Por ejemplo, fíjese usted esta joya, esta perla. Resulta que en el año de 1960 los norteamericanos, los banqueros de Chicago, le entregan a Barranquilla a las empresas públicas. Señores, aquí la tienen, manéjenla. Y ya a los 6 meses hubo que mandar a hacer un estudio sobre contabilidad, un estudio que costó en esa época 8 millones de pesos. Lo hizo, por cierto, la famosa firma Fadul y Peñalosa, de la cual nadie volvió a hablar desde Nacho Vive, nadie volvió a hablar de eso. Eso fue en el año 1960. Ya hicieron un contrato con esa firma, contrato por 8 millones de pesos, que vale quién sabe cuántos millones de hoy, para actualizar la contabilidad, porque los barranquilleros no habíamos sido capaces de hacerlo siquiera. De manera pues que esa historia de corrupción viene de siempre. Cuando en el año 1960 los norteamericanos, la Compañía Colombiana de Electricidad, le entrega a Barranquilla la electricidad para que sea Barranquilla la que la maneje. ¿Qué pasó? A los 6 meses ya hubo un apagón general en toda la ciudad. ¿Por qué? No sé, Johnny, si usted tiene alguna pregunta, Pepe, o doctor Portuano, en relación a esto, a una persona que estaba en los medios y que ha denunciado cosas. Me pareció interesante la reseña histórica de las mentiras en la que ha navegado Colombia desde sus inicios. Y le quería comentar a Pepe, estoy seguro que él conoce esto. Estaba yo leyendo el otro día sobre el grito de la independencia, Pepe, y resulta de que fue un perfecto montaje que se hizo para sabotear, como se logró sabotear ese día la casa de Llorente, cuando le fueron a pedir prestado el famoso florero. Ellos tenían todo planeado en caso de que dijera que sí o que dijera que no. Y de hecho, cuando ellos le fueron a pedir prestado el florero Llorente, doctor Barreto, resulta que el man no fue grosero ni los maltrató peyorativamente, ni mucho menos. Él le dijo, hey, loco, este florero lo he prestado tanto mi llave que ya está llevado, está desgastado. La verdad, yo he decidido no prestarlo más. Pero salieron a la calle a gritar que los había maltratado y que le había dicho un poco de vaina y armaron el berenjenal. Corrígeme si estoy equivocado, Pepe. No, eso es exacto. Lo único que cambiaría sería que no fue un florero, porque lo que dice la casa del florero fue que fue en realidad una bandeja lo que fueron ellos a prestar, pero ya lo tenían tan planificado que Llorente no les contestó mal, Llorente les contestó bien. Pero entonces, a propósito, pasó por ahí el sabio Caldas, Francisco José de Caldas, y saludó a Llorente. Le dijo, ¿cómo está, señor Llorente? Y entonces uno de los Morales que estaba ahí, me perdona la expresión que voy a decir, yo nunca utilizo palabras vulgares, pero esto lo dijo uno de los Morales, le dijo al sabio Caldas, bueno, ¿y cómo se le ocurre a usted saludar a este español que dice que se cagan los criollos? Y ahí comenzó la pelea. Es decir, todos lo tenían programado para pelear, para hacer una copia exacta de la Revolución Francesa. Entre otras cosas, los franceses se tomaron la Bastilla, porque en la Bastilla había armas, había unos cañones de larga distancia que apuntaban hacia los barrios obreros. Aquí se tomaron la picota para copiar la toma de la Bastilla y sacaron a un borracho que estaba ahí. Los manes escogieron incluso el viernes porque era el día que la gente hacía sus compras en el mercado. Y dijeron, ellos lo iban a hacer el viernes que está lleno todo. Ellos lo iban a hacer el 14 de julio para coincidir con la Revolución Francesa, pero se les atrasó el corregidor, que era don Antonio Villavicencio. Llegó 6 días después y entonces por eso lo hicieron el día de mercado. Todos lo tenían preparado para hacer una copia exacta. Oye, Pepe, ahora que hablan de Jolo Peter, yo hablando con alguien que sabe mucho de Barranquilla, no voy a decir el nombre, me dijo, vea, doctor, porque yo le hablé de la época de Jolo Peter, porque todo era bueno, me dijo, vea, Jolo Peter fue puesto acá por los banqueros de Chicago, a que cuidara su inversión. Una vez que le cobraron
al estado o al departamento o al distrito, en ese entonces no llamaba distrito, el dinero, Jolopiter se fue. Eso no indica que lo de Jolopiter no haya sido malo o no haya sido bueno, sino que fíjate que era un control indirecto que nos estaban colocando los banqueros de Chicago. O Jolopiter era alguien que vivía aquí. ¿Cómo fue la llegada de la Barranquilla? Exactamente así como usted comenta, doctor Barreto. Él vino impuesto por los banqueros de Chicago para que les manejara el dinero. Pero lo que nadie comenta, lo que nadie dice, fue la clase de contrato que tuvieron los banqueros de Chicago aquí en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla quedó empeñada en manos de Chicago. Imagínense usted que había que darle, creo que ahí está publicado en Diario del Caribe, porque esa fue la investigación que yo hice y está publicada la historia de las empresas públicas. Había que darle, creo que 25 o 30 tiquetes al año a los representantes de los banqueros de Chicago que estaban aquí para que viajaran con sus familias y volvieran de los Estados Unidos. Había que bajarlos en el Hotel del Prado. Es decir, Barranquilla quedó empeñada, Barranquilla quedó en las manos de los banqueros de Chicago. Y eso fue lo que vino a de aquí. No, pero eso no se dice. Nadie dice cómo se hizo ese contrato, por qué se hizo. Contrato lesivo absolutamente para Barranquilla, el contrato con los banqueros de Chicago. Oye, Pepe, una pregunta ahí a Pepe. ¿Qué futuro le ves tú a la patria? Hombre, yo mientras las estructuras no se cambien, no le veo ningún futuro. Yo me remito a lo que dijo el Libertador. El Libertador decía, este país lamentablemente caerá en manos de tiranuelos y de jefecillos sin ninguna capacidad. Y los europeos ni siquiera se dignarán mirarnos porque seremos el último caos que hay en el mundo. Eso dijo Bolívar de América y se está cumpliendo. Fíjese usted cómo están desfilando los tiranuelos por toda América Latina, los que han desfilado por Perú, por México. Realmente no somos un país sin futuro. Es más, Bolívar, el último sueño de Bolívar, ya no fue libertario. Es una carta que le escribió en 1826 a Santander, le dijo, entreguémonos a los ingleses. Nosotros sin ellos no tenemos futuro. Los ingleses son el futuro del mundo. Todos estos pueblos juntos no valen lo que vale una armada británica. Lo dijo Bolívar en 1826. Que tanta razón tenía, ¿cierto? O sea, hoy estuviéramos hablando inglés y fuéramos colonia británica. No, pero mire usted cómo están las islas del Caribe, las islas caribeñas, todas que fueron manejadas por ingleses y holandeses en comparación con el resto de América. E incluso esos muchachos que van a las grandes ligas de ahí de Aruba, de todas las Antillas, lo primero que hacen cuando llegan a los Estados Unidos es que adviertan que no son latinos. Ellos inmediatamente lo dicen, no somos latinos. O sea, ¿tú no crees que este país sea viable en comparación con el resto, con América Latina? Pero eso va también por el manejo que se le dio en su momento las colonias británicas y cómo manejaban ellos sus colonias a diferencia de las colonias españolas. Porque, a ver, entiéndase que en ese momento Gran Bretaña era el foco del mundo, era la potencia más fuerte que existía en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial lo fue. Ya después de la Segunda Guerra Mundial el mando cambió. Y ellos lamentablemente no se dieron cuenta sino hasta unos años después. Y uno va a revisar cómo ellos manejaron las colonias y entonces se da cuenta que ellos por lo menos intentaron, porque no fue exactamente así, respetar de alguna u otra forma ciertas costumbres locales y tratar de moldearlas con su forma de ser, con la flema inglesa. Y entonces intentaron mezclar en ese sentido y tratar de aportarle eso a las colonias que ellos llegaron. Y no lo vas a ver solamente en las islas del Caribe. Ve al África y vas a encontrar la misma situación. Ve a Asia y vas a encontrar la misma situación. Y eso es y lo vas a contrastar no solamente con las colonias que tuvo España, las colonias francesas, las colonias francesas y belgas que hubo en el África, trataron casi que acaban con toda la población africana que tenían. Y a punta de látigo casi las terminan exterminando. Y fue un proceso problemático. En cambio, mira, en cambio en Inglaterra, digamos que ese proceso de exterminio no se dio tan fuerte, sino que intentaron tratar de buscar otro tipo de soluciones. Vuelvo y recargo la palabra intentaron porque no fue así de eso, porque bueno, tenían obviamente su cuestión de superioridad europea y obviamente había cierta represión y ciertas diferencias, cierta jerarquía y se mantenía. Y también había cierta inteligencia de manejos, porque bueno, y los ingleses también le ganaron varias colonias, tanto francesas y españolas, en guerras marítimas
y en un montón de situaciones. Nada más basta recordar cómo ingleses como tal, no, los estadounidenses, para ser exacto, cómo le ganan las últimas 3 colonias en América que tenía España a finales del siglo XIX, cómo se la ganan, pues prácticamente aprovechando también un momento de España que estaba en crisis y que terminó explotando ya con la Guerra Civil Española, que fue ya el acabose de todo lo que significó históricamente España. Ya antes España había sufrido mucho. Ya había sufrido. Sí, sí, sí. A España le hizo un notable daño la Inquisición. Sí. Fíjense ustedes, la Inquisición prohibió la alquimia. La alquimia es la química y la física, la base del desarrollo económico de un país. La Inquisición expulsó a los judíos y a los árabes. Los judíos, que eran los dueños del capital. Los árabes, que eran los padres del comercio y de las matemáticas. La Inquisición prohibió la medicina porque era una ciencia del demonio. En fin, atrasó a los españoles, es decir, los españoles a partir de ahí ya no pudieron ser químicos, no pudieron ser médicos. ¿A qué tuvieron que dedicarse? A la literatura, a la música y al derecho, o a ser soldados, lo mismo que le legaron a las colonias en América, que somos aquí en la mayoría, soldados o poetas, o periodistas, o abogados. Sí, hay ciertos momentos históricos y eso tiene mucho que ver. Por lo menos, y también digamos que está la separación esa de iglesia y Estado, que digamos que eso los ingleses lo dejaron muy claro, aunque de una manera muy coloquial, ¿no? Porque el nacimiento del anglicanismo, que es la religión que practican allá en Gran Bretaña, se da porque Enrique VIII quería separarse de una de sus 8 esposas. Obviamente no tenía en ese momento las 8 esposas, sino que ustedes saben, antes. Ya yo lo iba a interpretar mal. Yo dije, no joda, con 8 te vas a separar. No, él tuvo. Perdón, déjame preguntarle al anglicano Pepe cuántas esposas ha tenido. ¿Cuántas esposas ha tenido Pepe? Que haya vivido contigo más de 3 meses. Oficiales. Oficiales, 11. Que Enrique VIII ni que nada. ¿Cómo mira a un hombre como el profesor Castel, que solamente ha sido cangrejo de un solo, o sea, un tipo que con solo su señora desde el novio hasta el día de hoy? ¿Cómo que piensa usted un hombre como Castel? Lo mira con desprecio, le genera lástima, le genera admiración. Yo recuerdo que a Abel González me mamaban gallo con eso. Claro, yo nunca le mamé gallo porque éramos personas de pensar diferente. A Abel le mamaban gallo con eso. Una vez yo no sé quién fue que le dijo que, oye Abel, pero yo me imagino, le dijeron a Abel, ¿a ti no te parece que cuando uno ya después de tantos años de casado le toca la pierna a la mujer? Es como cuando agarra la pata de la cama. A la prima, a la tía. Vamos a incorporar a don William. Don William, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto, compañeros de Todos Juegan. Interesante programa, tiene usted ahí un historiador interesante y bueno, y con también la colaboración de Wilmer, que es un chico que estudia muchísimo, le gusta mucho la historia. Yo venía escuchando el programa, doctor Barreto, de la oficina. Oiga, perdóneme, don William, primero que todo aclarar que ayer me lo trataron de, ¿cómo se llama el man que juega en el barranquillero que juega en Italia? Muriel, usted no es ningún Muriel, usted tiene su día, los martes y juegos de titular. Así que ayer le dijeron que Muriel porque vino por tiempo. ¿Qué opina? Nunca he tenido pretensiones distintas a interactuar con amigos. La verdad, no tengo mayores pretensiones al respecto, doctor Barreto. Gracias a Dios. Pero mira lo que le voy a decir, es que venía escuchando la interesante disertación de Pepe con relación a la administración de Jolopeter, donde decía que quedamos prácticamente hipotecados frente a los banqueros de Chicago. En la administración de Alejandro Char, una de las cosas que se cuestiona es que la ciudad ha quedado también hipotecada por allá hasta los años 2030, 2035. Le pregunto a Pepe si la situación se le antoja que estamos viviendo una etapa similar a la de Jolopeter. Es que lo que pasa es que el problema aquí era diferente, porque es que la ciudad venía en un déficit absoluto. Aquí Barranquilla no tenía nada. Barranquilla había sido depredada desde el año 1960 hasta ahora.
Entonces él lo que trató fue de reactivar la economía y desde luego, para poder reactivar la economía tenía que hacer inversiones. Y las inversiones, ¿cómo se hacían? Si la ciudad no tenía dinero, había que prestar la plata. Era de la única manera que se podían canalizar los arroyos, en fin. Hay que mirar el déficit que traía Barranquilla, el déficit económico desde el año 60, con 60 años de depredadores que tuvo de nuestra ciudad, como alcaldes, concejales, etcétera. Ustedes deben recordar todo eso. O sea que Oye, tú, Pepe, tú justificas esa hipoteca de la ciudad. La justificas en este momento Es que había que hacerla, porque en razón del atraso que teníamos. en razón del atraso que teníamos. Es que no había derecho. No había derecho a todo lo que pasó aquí en la ciudad de Barranquilla. Fíjense ustedes, les voy a contar lo siguiente. En el año 1960, las empresas públicas, el Instituto de Crédito Territorial, creado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que construyó el barrio Simón Bolívar, le pide a las empresas públicas, estamos hablando de 1960, una cometida de agua hasta el antiguo aeropuerto de Lanza, que es donde está ubicado el barrio Simón Bolívar hoy, para llevarle agua a ese sector de la ciudad. ¿Qué contestó las empresas públicas en el año 1960? Lo dijo el gerente Alberto Henke, ahí lo tengo en la investigación que hice, que está publicada en Diario del Caribe. Alberto Henke contestó: el acueducto de Barranquilla no tiene capacidad para llevar agua hasta allá. ¿Qué habían hecho los banqueros de Chicago? Oye, Pepe, tú ahorita dijiste... No había capacidad del acueducto. Claro, Pepe, tú ahorita dijiste que había que una de las posibles soluciones o lo que a ti se te ocurre es cambiar las estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras y cómo, desde tu visión de un hombre ya maduro y que ha trajinado por todo este tema, cómo lo harías? O sea, ¿cuáles estructuras hay que cambiar y cómo lo harías? Mire, tendríamos que cambiar la mentalidad general. Tendríamos que volver, por ejemplo, a la época del canciller de hierro en Alemania, Bismarck, a Voltaire, a los déspotas ilustrados que llegaron a la conclusión. Ellos dijeron, y Voltaire era uno de los que decía, y eso lo siguió Bismarck, y por eso Alemania se consolidó como un imperio tan grande. Ellos decían, todo para el pueblo, pero nada a través del pueblo. Fuera con las elecciones, no las queremos porque el pueblo siempre se va a equivocar. Tenemos que elegir a los mejores y que sean los mejores quienes manden. Eso hicieron en Europa, en la selección de España. Los ingleses lo hicieron los alemanes, lo hicieron los belgas, lo hicieron los franceses, y mire cómo están en relación con el resto del mundo. Un despotismo ilustrado, alguien, como decía Bolívar, con capacidad, un presidente vitalicio, eso lo dice Bolívar en la Constitución boliviana, un presidente vitalicio con capacidad de nombrar a su sucesor, sin necesidad de que el pueblo intervenga. Pepe, y desde esa mirada, lo que realmente gobierna. hay en este país lo que tú acabas de denominar déspotas ilustrados. Sí, los hay. Por millones. Bueno, por lo menos es una propuesta de Pepe, por lo menos hay algo sobre el tapete y me gusta que diga propuestas distintas a alguien, aun cuando uno no esté de acuerdo, pero es una propuesta. No, es claro, y algunos resultados históricos tuvo. Lo que pasa es que hoy hablamos de las libertades, de los derechos humanos y de una cantidad de cosas, pero fíjate, el otro día, pues, cuando él dice esas cosas, suena como raro. El otro día Portuano le dijo a Mario Tarón, ¿qué está pasando allá? Que se me fue el sonido. No, te escuchamos, te estamos escuchando. A ti te escuchamos nosotros, Pepe. Te estamos escuchando bien. Él habla solo, doctor. Ajá, continúe. No, que cuando escuchamos propuestas, Pepe, el otro día Portuano dijo que aquí nos hemos vuelto, iba a hacerle ese planteo a Mario Tarón, de que hay una infodemia de cosas positivas. O sea, o no sé cómo era lo que usted le quería debatir a Portuano, a Mario. No, sencillamente digamos que hay en mi opinión, hay una saturación de positivismo que lo único que hace es nubilar la visión de la realidad, confrontarla y luego de confrontarla, solucionarla y cambiarla. Pero es una propuesta personal. Yo le cambio ciérrale un momentico, Julio, a Pepe mientras se restablece bien el sonido para que lo arregle con calma ahí con su asesora. Entonces mientras lo medican, sí. Con una de las 12 señoras, creo que la número 9, hoy tiene la número 9. Tiene pico y placa del amor.
La maneja oiga, don Pepe, ¿usted y que sus parejas las maneja por pico y placa? ¿O eso es mentira? Eso dijeron por acá, me escribieron. No, don Pepe en estos momentos está confrontando. Hoy le toca la del número 2 y 3. Mi cédula. No vaya a ser que Pepe dé un cuatro. Por hora. Alfredo, porque de pronto Pepe golpea a su compañero. Pepe. Es posible. Oye, pero como un déspota. El déspota Pepe. Un despotismo ilustrado. Y muy ilustrado. A su nombre como quiera. Oye, no respeten a Pepe ustedes. Hoy le toca a la mujer con el número 2 de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y con el número a 6 de la tarde. Al anglicano Pepe. El anglicano. Ay, ay, ay. No, pero como que el anglicanismo no tiene nada que ver con eso, solo que es la historia. Oiga, usted sabe mucho historia, pero no sabía que habían desencallado el barco ayer. No, eso sí, pero entiendo que todo intento remediarlo. Wilber. Tiene que levantarte más temprano, Wilber. Tiene que levantarse un poquito más temprano, ver menos Netflix, estar dejando de consumir tanto porno en el horario. Yo edito videos porno, que es diferente, pero no es que vea tanto el porno. doctor Portuano me dijo que esas que después de cierto horario son más baratas. Sí, el doctor Portuano, la página Triple X, usted me estuvo comentando el otro día. No, doctor Barreto, y es que hoy en día ya casi todas son gratis. Ya casi todas son gratis. El consumo es desmedido. Ahora, por ejemplo, Pepe, le podríamos hacer la pregunta. ¿Usted le quiere preguntar al anglicano Pepe cómo maneja ese tema? Pepe, ya está ahí, Pepe. En alta definición. Dimos un viraje de la historia, pasamos al porno. O sea, mientras tú al consumo del porno. Este programa tiene un programa que tiene unos cambios de frente rapidísimos. Preguntábamos que si tú manejabas con tus parejas el tema del pico y placa, ¿cómo haces tú para manejarte con 11 mujeres o no las has tenido al mismo tiempo? O sea, todas a su debido tiempo. ¿O alguna vez se sumaron? Siempre las fueron al mismo tiempo. Yo tuve mínimo 3 al mismo tiempo. Hasta los 60, 65 años mantuve ese récord, 2 o 3 al mismo tiempo, pero cuando la situación económica empezó a apretar, que me quedé solamente con el salario de la jubilación, y tú sabes que la jubilación corta, pierde un dinero y etcétera, tiene unos problemas económicos, ya hubo que frenar un poquito y ahora con la pandemia con mayor razón. Claro. Pero sin misterio, Pepe, cada una sabía de la existencia de la otra, nunca te estresaste. Sí, todas, y son amigas. Y son amigas. Oye, me gustaría preguntar a Pepe. No, pero hay que darle chuzo de pollo desgranado. Civilizada. De mandarina, te ha ganado, te mando dos servicios por eso, Pepe. Te ha ganado 2 servicios completos de cómo es lo que vende Mario, que son famosas. Las costillitas. Te llegarán a tu casa para que la consumas con tu fémina número 11. Déjeme hacerle una pregunta a Pepe. Ajá. Déjeme hacerle una pregunta a Pepe, que en razón de esa situación que él tiene de trigamia, si tiene alguna tendencia guajira o árabe, porque en estas poblaciones esa conducta de Pepe es muy frecuente, muy cotidiana, muy habitual. ¿De dónde cuenta ese 100% barranquillero, no tengo ni siquiera un familiar en Soledad, toda mi familia es de aquí de Barranquilla. Es más, uno de mis tatarabuelos recibió a Bolívar aquí en el Paseo de Bolívar con el Callejón de Progreso. Ahí está la casa todavía, la casa de don Bartolomé Molinares, abuelo de mi padre. Sí, barranquillero al 100%. Oye, Bolívar también era medio adúltero, ¿no? Mire, yo le voy a contar algo, algo de lo que en Colombia no se habla. Si usted analiza lo que decía el enfermero Próspero de Reverán, que fue la última persona que atendió a Bolívar, él dijo que Bolívar ya no había muerto de tuberculosis, porque Bolívar ingería una sustancia que era
el polvo de una mosca que llaman cantárida. Ese polvo, esa mosca la pulverizaban, la convertían en polvo, la persona la tomaba y eso curaba el problema pulmonar, pero afectaba a los riñones, pero tenía un efecto colateral. ¿Sabe cuál era? Era el Viagra de la época, era un estimulante sexual, esa cantárida que Bolívar tomaba para curar los pulmones. O sea, que Bolívar murió de una muerte digna, defendiendo su... Yo creo que o sea, ojalá... Doctor Portuano, la están vendiendo Juliado. Yo creo que... No, dime dónde cojo esa mosca para que tú... ¿Dónde están esas moscas, don Pepe? Esa mosca ya no existe, no, pero oye, está mejor. Todo el Caribe existe. Es más, Bolívar murió de 47 años, que para esa época era... Para esa época 47 años eran 100 de hoy. Santander murió de 48. Eran ancianos. Claro. Es de fácil que obtención. En esa época no existía la penicilina, no había medicina. No, el promedio de edad de esa época muriendo. Oye, es más, casi nadie conocía a sus nietos. Porque no tenían oportunidades, las mujeres también morían muy jóvenes. Nosotros estamos gozando de una etapa muy chévere, la que estamos viviendo actualmente por el promedio de años que alcanzamos. Oye, Pepe, ahora te vamos a traer nuevamente a este campo que tú manejas muy bien y este grupo, tus parejas saben que este grupo etario recurre de manera solapada a lo que Bolívar lo hacía de manera descarada. Yo creo que es normal, la pareja de uno le debería servir en la cena de una manera indirecta. Toma tu gotica, toma tu pastillita, toma tu vaina. Creo que sería interesante. Y ya, y el man llega preparado. Lo que pasa es que yo creo que el día que... ¿Cómo? Pepe es químico titulado, si no me equivoco, ingeniero químico. Corrígeme, Pepe. ¿Tú eres ingeniero químico, Pepe? No, químico puro. Antes se llamaba así, químico puro. O analista de laboratorio. Hoy en día se llama estequiometra. La carrera se llama estequiometría, que es el análisis químico, pero como tal. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo sin meterte con el matemático. Universidad Pepe, trabajar únicamente en el laboratorio químico. ¿Cómo? ¿Eres egresado de la Universidad de ¿No Antioquia? escuché? Egresado de la Universidad de Antioquia. Año de 1968. De allá fueron mis dos primeras esposas. Una gitana y la otra sí, típicamente antioqueña. Pepe, ¿tú andas en los 70 años o 70 y pico? 72 tengo. Ah, no, pero es pelado todavía. No. Pepe, quizás ahora queda poco tiempo, pero como yo algún día escuché tu historia de tu experiencia, de tu aventura por Europa, así, grosso modo, a grandes rasgos, alguna cosa, que fuiste a estudiar allá, pero ¿qué pasó? No, pero es que no fue, es decir, lo que pasa es que la dama en cuestión era una dama española, gitana, perteneciente a una tribu de gitanos, pero eso fue en Antioquia, en Bolombolo, Medellín, ahí en cercanía de Medellín, a orillas del río Cauca, en una especie de acantilado. Ahí tenían los gitanos un campamento y ahí me gustó la damita que era española. Y los gitanos en su mayoría, los que había ahí, había antioqueños, pero también había españoles. Y entonces, pues, ellos son nómadas. O sea, yo estaba de paseo, yo tenía en esa época 16 años. Estaba apenas llegando a la universidad a estudiar. Y resulta que me invitaron unos compañeros, ahí se pasó a Bolombolo, a orillas del río Cauca, y yo me quedé viendo a la gitanita que tenía en esa época 13 años, lindísima. Me encantó, me gustó, me la quedé mirando. 13. Y salió el jefe de los gitanos, que es el hermano. Salió con una faca, hermano. La faca es el cuchillo ese que utilizan ellos para destazar. Cuchillo que se usa para trabajos domésticos y también para herir, para pelear. Salió con esa faca y me dijo, te casas con ella, ¿ves? Bueno, eso fue un lío tal, porque resulta que entonces la persona mayor que estaba con nosotros allí, un profesor de la universidad, trató de explicarle al gitano que yo era un niño. Y dice, los niños no miran mujeres, ¿sabes? Eso se casa o se casa. Si no lo encontramos hasta en Barranquilla, pues en el resto del mundo. Barrito, vos, ¿cómo se hacía? A los 16. 16 tenía yo, ya 13. Pero tú le habías robado su virtud, por eso te querían casar. No, únicamente la había mirado. Pero en esa época las costumbres gitanas eran sumamente rígidas. Y si tú mirabas detenidamente a una mujer y la mirabas con insistencia, estabas pidiéndole matrimonio.
Imagínate tú. Oiga, mire, aquí me pidió entrar inmediatamente cuando escuchó este tema don Willy Palma, ya está ahí en el tema. Buenas tardes, don Willy. Ahí está don Willy Palma escuchó de los atributos de Pepe. Es más, don Willy, le voy a decir algo que creo que sigue con el orzuelo. Sí, vea, usted que escuchó mucho tiempo a Tito Mena, y Tito Mena hablaba de que hay que comerse, por cierto, yo tengo siempre cargamento de patilla en mi casa, lo cual le debo el triunfo, comerse la parte blanca de la patilla, pero eso te puede generar una colitis, alias diarrea, ponerte DirecTV. Pepe, ¿has comido alguna vez la parte blanca de la patilla? ¿O usted, don Willy, en su proceso de separación, ha recurrido a productos naturales? ¿Pero qué afrodisíaco? Eso No, es afrodisíaco. Sí. El mejor y mayor afrodisíaco, con un saludo para todos, incluido el doctor Portuano, es el amor. Ese es el mayor afrodisíaco que hay, de eso no hay duda, doctor. Si eso a usted no le levanta el ánimo, no se lo va a levantar nada. Eso te puede generar ansiedad, que te puede generar jugar en contra. Así que ojo, Pepe. Hay que saber manejar los tiempos. Pepe, ¿cuál crees tú que es el mejor afrodisíaco? No químicamente, sino de todo el cambio de pareja. ¿Qué crees tú a tu edad, a tus cortos 72 años? La rotación de Osorio. La rotación de Osorio, ¿qué Bueno, consideras? me ha servido mucho. El no tener siempre la misma pareja me ha servido. Porque estoy haciendo el amor cada rato con una persona diferente. Y aparte de eso, siempre el alcohol es un excelente afrodisíaco. No en exceso, naturalmente, pero sí es un excelente afrodisíaco. Usted toma 3 o 4 whiskycitos y eres el rey del mundo. Sí, te relaja. Está escuchando, doctor Fayad, usted que siempre tiene vino ahí en su casa. Oh, muy bien, excelente. Es un buen afrodisíaco, no tengo duda de eso. Esa famosa fama, vaya la redundancia, que tiene el Ron Medellín y su poder afrodisíaco en las mujeres que le despiertan alivio. ¿Tiene asidero los científicos? Tú como químico, ¿qué no puedes decir al respecto? No, eso es mentira, eso es falso, de toda falsedad. Es como decían antes, que el tetraborato sódico, el bórax, era también un afrodisíaco. Que el bórax podía matar. Una dama y la dama se volvía loca. Eso era como cuento. Eso no tiene nada que ver. El trago sí estimula, pero en exceso no. En exceso deprime. El trago estimula y ayuda a que uno, pues, elimine ciertos tabús, se libere de ciertas cosas, de ciertas prevenciones. Te quita la ansiedad. Y lógicamente se convierte en un mejor amante. No estimula, relaja, digamos. Te relaja, te quita la ansiedad. Exacto. Lo espíntele. En favor del desempeño. Doctor Portuano, bueno, sí, la relajación de Píntelo para aquellos que quieren entrar por la puerta de atrás, por la puerta del patio. Doctor Portuano, estamos en deuda de invitar un día esto a 4 panelistas, 4 mujeres, y que nos indiquen a nosotros qué le parece a ellas afrodisíaco. Alguna vez una mujer me dijo que la acompañara a misa, eso le parecía excitante, fíjese. Entonces yo a partir de ese entonces... las degeneradas. Eso está bien. Eso le gusta. ¿Qué es lo más degenerado que tú has hecho, Pepe? Si se puede. Bueno, lo más degenerado que tú has hecho. Aquí en Barranquilla todavía no me había ido a estudiar. Tenía yo 13 años, ¿no? Y tenía una noviecita por aquí cerca y resulta que ella no la dejaban ir a ninguna parte. La única parte donde iba sola, como le pasó a la protagonista de 100 años de soledad, la única parte de 100 años de soledad, no, de Crónica de una muerte anunciada, Ángela Vicario, la única parte donde a esa noviecita la dejaban ir sola era la iglesia. Entonces ella se iba a misa y yo la esperaba ahí en misa, y en misa nos dábamos un besito, ¿no? Y de pronto nos encerrábamos en el confesionario. Y ahí procedía. Oiga, el profesor Rodrigo Barbosa, bueno. Don Pepe. Oiga, don Pepe, usted tiene una sintonía grande, tiene una cantidad de gente acá que lo estaba esperando hace rato. Vamos a ver si cerramos un contrato de un día de Pepe y sus actividades extramatrimoniales. Oiga, don Pepe. ¿Cómo ha sido el acercamiento de Pepe a los animales? Pepe, ¿ha tenido contacto con... hágale usted la pregunta y oriéntelo. No, si él ha tenido acercamiento sexual afectivo con algún tipo de animal, burra, gallina, chivo. Si has tenido esa experiencia en tu largo trasero. Hombre, no, porque es que eso más que todo se da en los pueblos o en los barrios marginales. Aquí en la casa tal vez no, y perdónenme lo que voy a decir, porque esto es una irreverencia, esto no lo debería decir nunca, y me voy a arrepentir de haberlo dicho.
Pero aquí en la casa siempre hubo damas de compañía, muchachas de servicio. Ah, claro. Pero fíjate que eso ha cambiado. El primer contacto sexual de la gente, de nosotros, los muchachos de nuestra época, era negativo. Y te voy a decir por qué. Porque el primer contacto era carente de afecto. Era o con la mucama, o sea, con la muchacha de servicio, algunos con una prostituta y algunos que tenían finca, en su defecto debutaban, y no estoy diciendo nada. Con una burrita. Con una burrita. Eso, y nosotros estudiamos los hombres por un lado y las mujeres por el otro. En el momento que los colegios se volvieron a ser mixtos, tuvieron los muchachos la oportunidad de tener su primera relación sexual por amor. Y por eso ellos no los acompañan su vida de la cantidad de disfunciones que son producto de pronto en gente de nuestro grupo etario, donde tuvimos siempre nuestra pareja ideal, muy parecida a nuestra madre, en una burbuja, y donde nuestro verdadero erotismo lo manejamos de otra manera. Eso es muy latino, y eso se lo escuché por primera vez a un amigo argentino. Cuando yo leía al man que, sí, cuando algún día le dije, hey, vamos a dar vaina, amigo, y loco, si yo tengo mi señora, y el poco mujeres de alma me dijo, si yo soy... Entonces comenzamos a hablar y yo concluí eso. Eso nos hizo mucho daño a todas, a todo este grupo etario nuestro. Y hay muchos tipos que en la calle son Gardel, pero vaya a verlo en su casa, son unos meninos, unos pequeños gatos. Cambiando un poquito de tercio, aprovechando que tenemos gente de béisbol que hoy nos sobra, vamos, no sé si está a nuestro control y nos podría pasar el jonrón, la jugada majestuosa que no obstante no fue suficiente para que ganara ayer. ¿Cómo se llama el colombiano, Willy? Donovan Solano, claro que ganaron. Urshela. No, Donovan Solano. Y claro que ganaron. Hubo un jonrón que metieron y no fue suficiente para que ganaran. ¿Quién más metió? No. Vea, le explico. Ese jonrón que usted está viendo allí de Donovan Solano fue en el 8º episodio. Estaban jugando en San Francisco y empató el juego a 6 carreras. Mire, estaba 6-3. Y allí con ese jonrón, con 2 hombres en base y 2 outs en un conteo de 2 bolas y un strike, la depositó allá en el jardín izquierdo. Empata el juego a 6 y en la conclusión del 9º, un cuadrangular solitario del nieto de Carl Yastrzemski, aquel pelotero legendario, leyenda del béisbol de Grandes Ligas, que ganó la triple corona en 1968, algo que no sucedió sino muchos años después, cuando lo hizo el venezolano Miguel Cabrera en el 2012. El nieto de él, Mike Yastrzemski, conectó un cuadrangular que incluso la pelota cayó, mira, ahí está, cayó allá en la bahía, y un kayak se tiró de cabeza y se salió del kayak, se salió de la balsita kayak. Mire cómo se va a tirar y va a sacar la pelota, ahora verá, ahí va. Mire, esa agua helada. Claro, y esa agua fría era el último episodio. Mire la felicidad. Claro. Ahora lo contratan para alguna propaganda. Con ese jonrón ganaron los Gigantes de San Francisco 7 carreras por 6, dejando en el campo a los Padres de San Diego. Hola. Pepe, ¿qué te gusta más? Sí, 13 aprovechar que Willy está ahí, porque es que me estaba escribiendo el colega Ricardo Rocha. Ricardo es un veterano ya, debe estar casi cercano a los 80 años, en los Estados Unidos. Y me está comentando Ricardo. Sí, claro. Él me está comentando que hubo problemas en los Estados Unidos, problemas en el partido de Dodgers y Astros de Houston. Había cuenta de que cuando salió a batear un hombre de los Astros de Houston, porque fue Barman, le lanzaron una bola en la cabeza. Le estoy diciendo que el hecho de que las Grandes Ligas no hubiera castigado a los jugadores de Houston por el famoso robo de señas va a ocasionar esto. Bolas a la cabeza y vaciarse los jugadores para que haya una muñequera. Eso, ¿qué opina usted, Orlando, respecto a eso? Bueno, la situación se presentó en el juego donde Joe Kelly está lanzando y le tira a Bregman a la cabeza, una recta fuerte, y luego golpea, a él no lo logra golpear, pero golpea a Carlos Correa y posteriormente le hace una mofa, se burla de él. Y Grandes Ligas le impuso una suspensión de 8 juegos a Joe Kelly y una suspensión de 1 juego al manager Dave Roberts. ¿Qué sucede con este caso? Y creo que lo hablamos en estos días aquí. La chiflada, ahora no hay público, pero la chiflada para el equipo de los Astros en Los Ángeles va porque ellos robaron las señas. ¿Qué pasó en su momento? En la investigación MLB, para poder avanzar y hacerla de manera rápida, le dio una inmunidad a los peloteros y les ofreció que hablaran, que dijeran qué realmente fue lo que pasó y ellos tendrían inmunidad. Por eso MLB suspende por 1 año
y no poder asistir a ningún estadio de béisbol, ni siquiera de Liga Menor, al gerente general Lupo del equipo de los Astros y a su manager AJ Hinch, y deja tranquilos a los peloteros. Y esto también, como un golpe colateral, saca del equipo de los Medias Rojas de Boston a Alex Cora, quien presenta renuncia antes de también enfrentarse a toda esa investigación. ¿En qué consistió el robo de señas? Ellos colocaron una cámara de alta definición en los jardines y robaban la seña de los receptores. ¿Cómo la transportaban o cómo la transmitían? Ajá. Con un balde grandísimo, un balde grande de basura colocado entre el clubhouse y el dugout. Entonces, cuando usted estaba en la caja de bateo, le sonaba. Si era una vez, si le daban un golpe, por ejemplo, mira, ahí está cómo discute con Correa y se burla de él y se desocuparon los bancos. Eso fue antes de ayer. Claro, eso fue antes de ayer y lo suspendieron con 8 juegos. Entonces, usted estaba en la caja de bateo y sonaba un golpe, por ejemplo, era una curva. Si eran 2 golpes, era un slider. Si no sonaba nada, venía con recta. Claro, el pelotero, el bateador hacía el ajuste y esperaba ese tipo de picheo y podía conectarlo. Entonces, por eso los peloteros no fueron sancionados, porque hubo un acuerdo de inmunidad entre la MLB y la Asociación de Peloteros. Joder, pero qué jodido. Bueno, ¿no? Es que por acá el colega Ricardo Rocha me envía esa nota. La nota que la publica, voy a ver qué periódico es, porque no lo alcanzo a ver aquí en el computador, pero dice eso, dice que va a seguir sucediendo, porque a los Astros de Houston los van a seguir atacando por esa modalidad y consideran que, ahorita yo cité una frase de Gaitán en el famoso debate por la bananera, cuando Gaitán dijo, ahí donde no actúa la espada de la justicia, vibra el puñal del asesino. Los peloteros consideran que los Astros no fueron castigados como debieron y entonces van a tomar ellos la justicia por mano propia. Eso lo dice aquí, lo dice Kay Huelvas en Yahoo Sports. Aquí tengo la nota que me la envía el colega Ricardo Rocha de los Estados Unidos. Es que muchos peloteros protestaron. Aaron Judge de los Yankees dijo que era injusto lo que ellos habían hecho y que ya habían perdido el respeto. Incluso Mike Trout Judge envió un Twitter felicitándolo y lo borró. Dijo, no merecen mi respeto, no merecen la felicitación. Mike Trout también lo señaló. Cody Bellinger, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, también dijo que era una falta de respeto con el béisbol. Quiero compartir con ustedes la acogida que hizo Oscar Mercado y cómo la narramos en la transmisión de Telecaribe, porque de verdad que nos emocionó mucho ver a un colombiano hacer este tipo de jugadas. Aquí está sacudiendo batazo hacia el center field. La bola buscando el más allá. Atrás el colombiano. Mete un brinco. Cogida, Dios mío. Y la captura. Tremenda cogida de Mercado. En el center field. Le ha destrozado. Aquí está sacudiendo batazo hacia el center field. La bola buscando el más allá. Atrás el colombiano. Mete un brinco. Cogida, Dios mío. Y la captura. Tremenda acogida de Mercado en el center field. Le ha destrozado una carrera. Le ha destrozado una extra base a Zach Collins. Observen cómo sigue la pelota. Con un salto felido se trepa en la colchoneta. Señoras y señores, orgullo colombiano en las grandes ligas. Oscar Mercado. Dígame, doctor Barreto. ¿Es usted que está narrando? Sí, señor. Yo tengo todo el respeto del mundo por Marquitos, pero las 2 veces ha estado narrando usted. Sí. Un gran narrador de béisbol. Pila, porque lo veo usted ahí. No sé si es como en el fútbol, que el narrador nada más narra y el comentarista comenta. En el béisbol usted puede manejar ambas. Sí, claro. Claro, de eso se trata, de ir combinando, porque la transmisión del béisbol así lo puede dar. Son 3 horas de un juego, entonces, y además es televisión, o sea, tú no puedes estar todo el tiempo listo el pitcher en la goma, ahí lanza, si el público lo está viendo. Entonces hay que adornarlo con información, con estadística, con anécdotas, con situaciones, en fin. ¿Qué es lo que nos pasa con el fútbol colombiano? Se dedican los manes estos a poner y que diga quién fue el jugador, los 4 mejores marcadores de punta del Junior. Entonces ahí distraen a la gente para decir que es una transmisión buena. En la narración de televisión es totalmente diferente a la narración de fútbol, de estadio, o sea, de radio. Y aquí en Colombia los de televisión, de fútbol, se han quedado. Por eso gente como el profesor Castel quita ese. Y en el béisbol al contrario, lo chévere es lo anecdótico. Don Pepe, ¿usted se ve todavía en narraciones de béisbol o está haciendo parte
de los trabajos periodísticos de un equipo, de un grupo narrando béisbol? ¿O usted se queda ya con la línea virtual en su casa? No, quizás sí, pero la verdad es que ya no me seduce. Es como en mi época. Mire, yo fui tal vez el comentarista más, ¿cómo dijéramos? De más nombre a nivel nacional en algún momento en cuanto a boxeo. Yo era el director de la página deportiva del diario La Libertad, con preferencia en el boxeo. Tenía el programa, le manejaba el programa de boxeo de Billy Chan, que se llamaba en esa época Protagonistas del Deporte, pero era Protagonistas del Boxeo. Era el director, era el corresponsal del periódico La Prensa de Bogotá, que era de los Pastrana, a nivel de boxeo. En fin, era en el boxeo, en televisión, en radio, en fin, por todas partes. Y ya hoy en día no lo recuerdo. Son etapas que uno va quemando y bueno, así es, lamentablemente. Con el béisbol no me ocurre lo mismo. Con el béisbol me ocurre un poco menos. El béisbol no lo borré por completo. No borré el kit del béisbol por completo de acá de la computadora. Pero ya no es como antes, aun cuando sí. Y en algún momento, pues, pienso que puedo estar nuevamente ahí. Don William, dígame. Oiga, una pregunta para Willy. ¿Tú no crees que este tipo de discusiones que se presentan frecuentemente en la organización del béisbol organizado respecto a proteger lo que tiene que ver con la transparencia del deporte, a veces se exagera un tanto en razón de situaciones como esta? Yo creo que, por ejemplo, lo de la seña es una cosa que bueno que se ha introducido en el béisbol y se ha logrado mecanizar muchas veces, pero ¿usted no cree que depende más allá de la seña que pueda dar el manager o el coach de tercera o de primera? ¿Usted no cree que todo también depende de la capacidad particular del pelotero? Porque a un pitcher le pueden ordenar un momento determinado una curva, pero eso también depende de la habilidad y de la destreza que él tenga. Y lo mismo pasa con el bateador que está en turno. Entonces, no sé si valdría la pena entrar a analizar ese tipo de cosas para sí, William, porque sería muy mecánico para el béisbol. Yo estoy de acuerdo contigo, pensaba eso ahorita, dije, entonces el béisbol es tan predecible, que si ya yo sé que me la va a tirar, ahí también depende de la velocidad, no depende de muchos factores, Pepe o Willy. Sí, hay muchos factores, y ahí entra en juego la habilidad del jugador. Si a usted le dicen, por ejemplo, Mariano Rivera te podía decir, te voy a tirar recta, pero no la bateabas, o sea, era la clase de recta que te tiraba, que llaman el corner, que es una recta de 4 costuras, que se mueve, y una recta que se mueve a 96, 97 millas, señor, para que usted la golpee, está como jodida la vaina. Entonces, y hay otro aspecto, el robo de señas no está prohibido, lo que está prohibido es el uso de la tecnología, porque el robo de señas está dentro de la viveza del juego, de la capacidad del pelotero para poder robar esa seña. El tema es transmitirla a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, pero ya utilizar sistemas tecnológicos sí está prohibido por la MLB, pero sin lugar a dudas, a un pelotero le pueden decir, hey, viene con una curva, pero si no tiene la habilidad para batearla, señores, eso y nada es lo mismo. O el pitcher para lanzarla. Lo que tú acabas de comentar, yo lo traspolo al fútbol. Generalmente usted observa que los grandes jugadores de fútbol, por ejemplo, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, siempre enganchaban hacia un lado. Por ejemplo, Messi siempre se va del lado derecho hacia la izquierda para rematar la puerta. Y todo el mundo sabe, todos los jugadores saben que esa jugada ha repetido 500 veces, pero la sigue haciendo igual. Claro. Claro, así es. ¿Qué iba a decir, don Pepe, en relación a eso del robo de la seña o lo que estábamos hablando? No, que aquí hubo un mago del robo de la seña en los años 60. El manager de Atlántico en esa época, Antonio Uriñe, un venezolano que vino aquí y que fue quien rompió la Yetatiu e hizo campeón Atlántico durante 3 oportunidades cuando Atlántico nunca lo había sido. Era un especialista en el robo de señas. ¿Cómo hacía? No sé, pero él sabía que iba a jugar el contrario. Parece que lo adivinaron. Y bueno, ahí se debe en gran parte el éxito de los 3 campeonatos seguidos que tuvo Atlántico, año 1964 en Medellín, 65 en Barrancabermeja, que tuve la oportunidad de verlo. Vi el jonrón de mi compadre Teófilo Gutiérrez contra Bolívar cuando dejó a Bolívar en el campo, que de ese jonrón no habla nadie. Hablan del jonrón de Abel Leal en Santa Marta, pero el jonrón del año de 1965 de Teófilo Gutiérrez en Barrancabermeja, que dejó a Bolívar en el campo, nadie lo menciona. Recuerdo que me porto en la transmisión que dijo, bueno, ganó Atlántico, adelante estudio, cambio, ni siquiera comenzó el jonrón. Bueno, por eso es la historia de nuestro béisbol, ¿no? Entonces, también era un especialista en eso, en descubrir las señas del adversario. En esa época no había tecnología, no había televisión, no había, en fin, ¿cómo lo hacía? No sé, pero lo hacía.
Bueno, Claro, lo mismo cuando un que hace en manager el roba. fútbol. Todo el mundo sabe lo que va a hacer Messi, pero ves a quitarle la bola. Sí. Ahí anotaba alguien que Valenciano decía, te lo voy a patear a la derecha, pero ves a... Y me gusta lo que dijo Willy porque me da un poquito más tranquilo. Eso es normal en el béisbol. Lo que no se usa es la tecnología, ¿no? Es lo que hace que sea una infracción. Claro, correcto. Correcto. Pepe, Se le puede robar un... Pero la seña no es, las señas, o sea, hay un código estándar para las señas o un equipo puede crear No. señas nuevas. No. Cada equipo tiene su No. manera de entregar la seña. Cada manager Por tiene, eso, y cada manager tiene su seña. Es más, No, por eso es que el eso, manager, pero antes de cuando se hace robar cargo de un seña es equipo, una lo mejor expresión es inexacta. reunirnos y decirle cuáles son sus señas particulares. Y él tiene sus No, señas. porque Cada manager ellos tiene las observan, suyas. y bueno, tiene- con base en lo sucedido, ellos sacan la conclusión. Si él se toca aquí, se toca la gorra y viene un robo de base y vuelve a hacer la jugada, quiere decir que van a volver a hacerla. Porque son códigos que hay dentro de cada equipo. Cada equipo maneja sus señas. Si te la roban, perdiste el año. No, y las señas también tienen que estar renovándose periódicamente. Claro, porque te las conocen. En rutina. Ahora, a mí me gustaría que está Pepe ahí, que tiene más de 50 años de experiencia en esto que tiene que ver con la narración del béisbol, que me diera su podio de los narradores de los narradores de béisbol de acá de Barranquilla o de Colombia. ¿Cuál es el podio suyo, Pepe? Oye, Pepe, antes que conteste esto, quiero... Bueno. Perdón, Pepe, dame un segundo para que lo piense con calma. Dale, Que el dale, doctor dale. me haga alguna referencia en relación a los escasos conocimientos de béisbol del doctor Fayad, que dijo que conversaba mucho de béisbol con su papá y su suegro, y él cree que las señas son las mismas para todos los equipos. ¿Qué opino? Que vi que usted se agarró la gorra, se tocó la cabeza y miró al cielo como implorando. Dígame, don Portuano, ¿qué sintió usted cuando escuchó la intervención beisbolera de don Johnny? No, doctor Barreto, yo pienso que él está asumiendo el rol de muchos de nuestros oyentes que en algunos casos le asaltarán ese tipo de inquietudes. Yo estoy seguro que el profesor Falla conoce el tema, pero él está asumiendo su rol periodístico, haciendo las preguntas que a nuestros oyentes les gustaría hacer. ¿Estoy en lo correcto, profesor Falla? Pero 100%, es que aquí asumimos a veces que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y hay un variado y ¿cómo se llama? Tu un grupo desadaptado. público que ha llamado a nuestros oyentes pudiera- desadaptados. ¿Usted qué pudieran opina, don hacer. Johnny, de ese nombre que el doctor Portano le da a nuestros seguidores, desadaptados seguidores? ¿Usted cree que son personas con algún tipo de problema, las personas que nos aguantan todos los días? No, para nada. Yo creo que el doctor Portuano lo que usa es la psicología inversa. Es decir, y de esa manera la gente tiene un poquito más de sentido de pertenencia que de lo común. Entonces aquí hay Gracias, profesor. Bueno, chuzo de granado para ambos. Creo que salieron bien de las preguntas. Adelante, don Pepe. Pepe va a buscar un libro. La Pepe seña va a que buscar un hace libro. la seña que hace Johnny con agarrándose la gorra es para pedir almuerzo. Pepe se durmió. Pepe se durmió. Hay una seña así, pero William, la seña es esta vez. Que quiere decir que me voy. En este momento Pepe está debajo de la cama buscando un libro. Convulsionando. Miren, ayer se presentó. 11 esposas, por favor. Ayer se presentó una de las pocas jugadas, o una de las jugadas poco común en el béisbol, y es el triple play, una jugada difícil. Aquí, con bases llenas, Veámosla. la línea a la tercera base, la cogió Chris Bryant, fue el primer out, pero ahora les voy a explicar algo. Pisó la tercera porque el hombre había salido hacia el plato, fue el segundo y tiró a la inicial donde había salido el corredor de la primera y fue el tercer out. Pero aquí faltó viveza de los rojos, porque la repetición muestra cómo de manera sutil la pelota logra picar en el terreno, o sea, la tomó de short bound y el umpire de tercera decretó el out de aire. Por eso Bryant inteligentemente y rápidamente pisa la almohadilla y configura la triple matanza en la primera base. Allí se quedó el hombre de la revisión del video de los rojos, porque en la repetición él la toma de short bound, cortico, y su nombre lo indica, short, corto, bound de la bola, el bound que hace. Entonces, allí se configuró el triple play, una de las jugadas poco comunes en el béisbol. Willy, te quiero hacer una pregunta, lo que de verdad ahora sí, no porque yo no sé. Ok, el toquecito, que es lo que yo llamo el short cortico ese, el toque hizo un brinco. No, esa fue una línea. Repíteme No, los tres out. ¿Cuáles son los tres out? El toque es una cosa distinta. Él aquí batió largo.
Ajá. El bateo fue normal, abierto, fue un bateo largo, sino que fue una línea. Mire, observe, él da el batazo y sale la línea por la tercera base. La toma Brian, el auxiliar de la tercera, decreta el out de aire y los corredores habían salido. Claro, el corredor de la tercera se dio cuenta que la pelota alcanzó a tocar arena y por eso se vino para el plato. Willy. Cuando la pelota toca arena, los corredores quedan a riesgo. Por eso los corredores salieron de sus puntos. Pero aquí decretaron el out de aire y al no haber reclamo se queda así. Entonces, ahí hay uno. Cuando él pisa la almohadilla es el segundo y en primera es el tercer out. Pero te hago una pregunta, porque, o sea, el otro equipo no se dio cuenta que la pelota picó. No se dieron cuenta y debió tener allí el hombre que revisa el video como más acucioso. De pronto consideró que no había razón suficiente porque, mire, fue muy rápido, fue relampagueante y en la repetición de pronto no hay tanto testimonio para ver cómo picó, pero se logra ver cómo puede levantar un poquito de arena y claro, eso la pone en juego, no es un out de aire. Pero bueno, lo importante y quería mostrar era la jugada del triple play, lo que es un triple play y una de las formas de poder conseguirlo. Willy, yo quería preguntarte respecto a eso. Todas las jugadas son revisables. La vinculación de la tecnología para la revisión de las jugadas es una situación reciente en el béisbol de Grandes Ligas. Te pregunto, ¿todas las jugadas son revisables? Bueno, comenzaron primero revisando el tema de los cuadrangulares. ¿Qué pasaba? Que cuando la pelota iba de home run y muchas veces pegaba en la barda, reclamaban que había pegado en la parte superior, donde ustedes ven una línea amarilla. Si la bola pega en esa línea amarilla, ya es home run. Entonces muchas veces se reclamaba eso. A partir de ahí comenzaron a revisar las jugadas. Pero cuando el señor Andrés Galarraga, lanzador de los Tigres de Detroit, lanzó aquel fallido juego de no hit no run, que incluso yo creo que Jim Joyce le hizo un favor porque Galarraga se hizo más famoso por no lanzarlo que por lanzarlo. Y han pasado ya 10 años de ese suceso porque no fue considerado. En Chicago, creo. ¿Y qué pasó ahí? Allí él estaba lanzando juego perfecto. Juego perfecto es que usted retira a los 27 bateadores que enfrenta. Son los 27 outs del juego. No se envasa a nadie, ¿verdad? No hay hits, no hay base por bola, no hay hit by pitching ball. Y resulta que hubo un roletazo a la primera base. Cabrera tomó y se la pasó a Galarraga, que fue a cubrir. Era un out evidente, pero Jim Joyce cometió el error y cantó safe. No sé si de pronto don Alfredo nos puede buscar esa jugada rápidamente. Y cantó safe. Como en esa época no había revisión de jugada, se quedó la decisión del umpire de la inicial. Al siguiente bateador lo dominaron con un roletazo a la tercera base y el juego terminó allí. Lo han llamado el juego perfecto de 28 outs. Entonces, a raíz de allí, comenzaron la revisión de las jugadas, de este tipo de jugadas en primera, cuando es apretado, se canta safe o quieto, o en cualquier base, una jugada apretada y se canta la jugada. El manager defensivo puede solicitar la revisión de la jugada. Ok, no es obligatorio. La jugada esta, no es obligatorio. No es obligatorio, es mi pregunta, que si tiene que reclamarle al otro equipo o la persona que está viendo, por ejemplo, en esta que mostraste ahorita, yo creo que el tipo de la televisión la vio, o necesita que el otro equipo la reclame. No, tiene que existir un reclamo. Ah, ok. Sí, dime, William, ahí está el partido que tú dices. Mira, ahí está el roletazo. No, vamos a ver si muestran el momento. Bueno, estas fueron jugadas que también respaldaron la labor de Galarraga, esa acogida en el Prado Central, de espalda al público, le fueron dando a través del juego la confianza a este joven venezolano. Y aquí estamos ya en la parte alta del noveno episodio con un out. Y ahí está el bateador que enfrenta. Nárrelo, y el público a la expectativa. Y el público a la expectativa. Ahí está Mike Redmond, quien posteriormente... con esa voz. Regálanos un pedacito de tu narración, don Willy. Mire, Mike Redmond, quien posteriormente fuese gerente de los Marlins y fuera también manager del equipo de Miami. Mike Redmond estaba enfrentando a Andrés Galarraga. Andrés Galarraga ya retirado del béisbol. Esto sucedió hace 10 años y la gente a la expectativa. Además, estaban jugando en el Comerica Park, allí en Detroit. Entonces, la emoción era aún mayor, que el lanzador de casa estuviese trabajando para conseguir un juego perfecto. Una de las grandes hazañas del béisbol. De hecho, en postemporada y en serie mundial, pues, hay solamente uno en serie mundial
hay solamente un juego perfecto, el de Don Larsen, y ha quedado en la historia. ¿En qué año, Willy? Mire, el de Don Larsen fue en el año 45, si no estoy mal. Este es el último inning. Este es el último inning. Ahí estaba, Ahí, mire. ahí estaba coronando el man. Sí, le faltaba un out y todo el público celebrando ya lo que sería el juego perfecto de Andrés Galarraga. Un joven que no tuvo una trayectoria, digamos, rimbombante en el béisbol de Grandes Ligas, pero que se hizo famoso por esta situación. Yo creo que hay lanzadores que han trabajado en un juego perfecto y nadie los recuerda, nadie habla de ellos, sino cuando se tienen que referir a los juegos perfectos. Pero aquí hay una situación común, sui generis, con Andrés Galarraga. Se hizo por eso famoso, por ese roletazo que no fue out. ¿Cuánto le faltaba ahí? Un out. O sea, ese era el último. Este se supone que era el último bateador. Willy, exacto, ese era el bateador número 27. Ese era el bateador número 27. Y él lo domina con ese roletazo a primera. Que entre otras cosas, creo que Cabrera también fue muy acelerado. Si ustedes observan en la repetición, vean cómo ya estaba el segunda base detrás. Cabrera se precipitó, debió dejar que el segunda base hiciera su fildeo y tirara la inicial. Pero los destinos y las cosas de Dios son así. Cabrera se metió, hizo un buen tiro a primera. Ese Dobrowski, en ese momento era el gerente general del equipo. Jim Leland era el manager que salió a reclamarle a Jim Joyce, uno de los umpires de mayor trayectoria y experiencia en el béisbol de Grandes Ligas, quien también se hizo famoso. Incluso después escribieron un libro. Él se disculpó, los dos. ¿no? Él se disculpó. Sí, claro, al día siguiente ya le voy a contar la historia. Pero mire, allí Cabrera hubiese dejado que el segunda base fildeara. Pero con todo y eso, Galarraga entró a tiempo. Era un out lejos. Al día siguiente, cuando salieron al terreno de juego, por la rotación de los umpires, a Jim Joyce le correspondía el home play. Mira, fue un out lejísimo. Un out lejísimo. Eso no tenía discusión. Pero no existía el reclamo de la repetición, así que se quedó la decisión del auxiliar de primera base. Al día siguiente, Joyce fue umpire de home, ese señor que está ahí en pantalla, y el encargado de entregarle año 55, gracias, no 45. El encargado de entregarle el line-up fue el mismo pitcher, porque Jim Leland le dijo, entregas el line-up, pero entregas el line-up cuando ya esté en el terreno Jim Joyce, no salgas antes. Y así fue. Joyce salió como chief umpire y cuando ya estaban allí, le entregó el line-up. La noche anterior, demoró mucho para salir del estadio Galarraga por las entrevistas, por la rueda de prensa, por todo. Y él se reunió con Jim Joyce en el camerino de los árbitros. Y Joyce le presentó excusas. Y al día siguiente Joyce lloró allí. Le salieron las lágrimas en el home plate cuando recibió de manos del lanzador Galarraga el line-up de ese juego. Posteriormente escribieron un libro los dos. Y eso pues le hizo famoso a Galarraga y lo ha mantenido vigente. Joda, qué vaina buena de béisbol. Dígame, William, que yo lo interrumpí y enseguida metemos a Pepe, que ya está ahí listo. Un par de veces me interrumpió, doctor Barreto. No, William, porque yo quería preguntar y bueno, me había preguntado me devuelvo acá la pregunta que le hice a Pepe respecto a su podio de narrador. No, William, discúlpame, te aclaro, William, perdóname, te aclaro. No, le voy a aclarar porque no quiero que eso quede así. No le pare bola, espérame. Bueno, pero entonces, yo en ningún momento te dije, déjame que Pepe, porque le iba a hacer un comentario. Cálmese, déjame preguntarle aquí a Willy lo que le iba a preguntar con relación a la jugada esa de la revisión de la jugada. Es que a mí me asalta una duda por lo siguiente, Willy. O sea, más allá de que de pronto el equipo que debe hacer el reclamo tenga algunas dudas, tampoco perdería nada con pedir la revisión. O sea, no se pierde nada con eso. Entonces, lo que te pregunto, por eso es que yo te hago la pregunta de si todas las jugadas son revisables, porque en el momento en que pasó eso, a mí lo que se me ocurre es que ese tipo de jugadas no está contempladas entre las jugadas revisables del nuevo reglamento. No, sí está contemplado porque es una jugada de out. Es una jugada de out y es una jugada que te está perjudicando. Entonces puedes revisarla. Lo que no puedes revisar es un strike, por ejemplo, que el umpire diga strike y así estuviese afuera. Tú no puedes pedir la revisión ni de strike ni de bola. Eso sí no se puede pedir. Pero aquí sí hay una jugada que está
perjudicando directamente a tu equipo. Pero es un error garrafal de parte de ellos, ¿no? Porque era una jugada perfectamente revisable, o sea, para pedirlo por lo menos, para salir de duda. En esa época no había revisión. Perdón, lo que te entendí es que no la pidieron, no la solicitaron. Sí, por eso es que bueno, en la época de Galarraga no existía la repetición. No. Estoy hablando de la jugada de ayer. De la de ayer. Del triple play. Sí, del triple play. Estoy hablando del triple play. Por más evidente que sea, nadie les dijo, hey, pila, o sea, porque hay aficionados viendo la del partido ahí en directo, ¿no? Oye, Claro. ellos también. Y ellos también, o sea, y no se dieron cuenta ni siquiera en la repetición, o hay un tiempo determinado para pedir la cosa. La jugada de ayer, la situación de ayer. Sí. Bueno, cada equipo tiene, incluso, mire, el estadio es Rentería, por eso decimos que es el mejor escenario deportivo de Colombia y uno de los mejores de Sudamérica. El estadio de Rentería tiene un salón de video para eso, para cada equipo. Y cada equipo puede revisar, y en grandes ligas los estadios lo tienen. Tienen un salón donde ellos tienen los monitores y revisan la jugada y tienen una comunicación directa con el dugout. Entonces un coach del manager toma el teléfono y le pregunta, Edgardo, ¿la pido o no la pido? Entonces acá está William Arza revisando el video y ve que fue safe y le cantaron out y le dice, pídela. O él considera que fue safe y le cantaron out, entonces le dice, pídela. Y el manager le dice, pido la revisión. Ahora, si fallan la primera, pierden. Tienen derecho a las dos solicitudes. Pero si pierdes la primera, ya no puedes volver a pedir. Ok. Hay un número porque determinado. Si no, te van a estar pidiendo. Claro. Por eso, es que, o sea, ¿cuántas solicitudes puede pedir? ¿Cuántas revisiones se pueden pedir en un partido? Pueden hacer 2 solicitudes durante el juego, pero si pierdes la primera, no puedes pedir más. Ok, para que no esté más. ¿Y aquí en este caso cuántas solicitudes llevaban? No, ellos han podido, bueno, creo que no llevaban ninguna y no han podido hacerlo. Han debido pedirle seguro, no, era claro. O sea, bueno, yo de esto no sé. Oiga, don Pepe. En el tenis con el ojo de halcón sí le dan un número determinado de revisiones a cada uno de los tenistas. Entonces, por eso era la duda que tenía con relación a esto. Me parece 2, me parece muy poquito. Y si pierde la primera, lo deja sin opción, porque en el evento de que hayan 2 o 3 jugadas erróneas en lo sucesivo del partido, la verdad no le da ventaja para que reclamen. O sea, William, pero ellos tuvieron tiempo de verlo acá como lo vimos nosotros. No, en este caso sí, pero hay momentos en que se pierde igual la revisión, doctor Barreto. Se pierde ocasionalmente porque eso también es conceptual. Bueno, sí, pero acá vimos, o sea, lo que yo digo es que fallaron ellos en no pedirla. Porque evidentemente se vio que la vaina picó. Oiga, don Pepe, cuéntenos, y no sé si quiere hablar algo de lo que estaba hablando de la anécdota del pitcher y la pregunta que le hizo William en relación para usted, ¿quiénes han sido los 3 mejores narradores de la historia del béisbol? Vea, me ponen en un predicamento con eso porque no sé cómo colocar a Mike Mulso, si como narrador o como comentarista. Si lo coloco como comentarista, entonces mis 3 mejores serían los 2 Marcos Pérez, padre e hijo, y desde luego Luis. No, Pepe, ese es tu número, ese es tu. Marcos Pérez junto como comentarista. Si lo coloco como narrador, yo no lo escucho. Ellos 2. Pepe, ese es tu si lo número. coloco como narrador, los 2 Marcos. Pepe, Porque le faltan cicatrices, está muy jovencito. ¿A quién? A Marcos Pérez no le a Willy. Perdón. Mayer Mulson. Le faltan cicatrices. A Willy. Y los 2 Marcos Pérez, padre e hijo. Ahora, si sacamos entonces ahí a Lucho Gutiérrez Sierra. ¿Pero como narradores o como comentaristas? William te preguntó como narradores, no. O como comentarista. William, yo creo que tú le preguntaste como narradores. Pepe, ese es tu rintón. Tiene un sonido extraño el rintón de Pepe, ¿sí notaste? Pepe, ¿qué tienes en tu rintón? Oh, Pepe parece que lo ha llamado su pareja número 10. Cogió rabia, sí parece. Parece que le tiraron el dato. Y tiene un rintón para cada una, característico. Y se lo pillaron. Qué barbaridad. Oiga, yo hoy anuncié a mis oyentes que ustedes nos iban a regalar con unos últimos 10 minutos de béisbol donde yo iba a hacer silencio. Así que doctor Portuano y don William, disfruten a Willy Palma. Yo los miraré desde la tribuna. Es más, apareceré por acá por el chat y haré críticas.
Adelante, se quedan ustedes con Don ¿Qué Willy. horas son, doctor Barreto? Porque es que ya también es hora de almuerzo. No sé si... Sí, ya. Sí, sí. Hoy los invito a la transmisión a las 6 de la tarde. Vamos a tener los Yankees contra los Orioles. Será en la señal TDT, Televisión Digital Terrestre de Telecaribe, para que estén pendientes. El sábado por la pantalla principal. Perdón, Willy, ¿cómo hago? Porque yo vi que mi televisor en la caja dice TDT. Pero ¿y cómo hago para conectar eso? No se preocupe, que el mío también dice en la caja así que y tampoco he podido obtener esa TDT. No, parece una pregunta tonta. No, es verdad. Pero la TDT es una antena. Sí, pero hay que conectarla donde dice TDT en el televisor. Y listo. Claro, eso es verdad. Wilmer, que se despertó, doctor Portuano, véalo. Se despertó. Pero pues esto va a pelo. Estaba aquí dándole. Dígame, don Pepe, que volvió Pepe. Discúlpeme, no sé si escucharon lo de los narradores. No, repítelo. No sé si me escucharon lo de los narradores. ¿Qué piensan de lo que les comenté? No, repítelo, que no te quedó claro. Repítelo, para oírla. Bueno, los tres mejores serían, dependiendo que metamos o no a Mike Mulson como narrador, serían los dos Marcos Pérez padre, Marcos Pérez hijo y Mike Mulson. Marcos Pérez padre, Marcos Pérez hijo y Mike Mulson. Ahora, si no metemos a Mike Mulson, Marcos Pérez padre, Marcos Pérez hijo y Luis Gutiérrez Sierra. Y repito, a Orlando Palma no lo incluyo ahí porque le faltan cicatrices, está muy jovencito. No vale la pena. Está muy pollino, está muy pollino. Don William, para usted, ¿quiénes son los tres? Sí, está muy joven. Don William, para ti. Doctor Barreto, para mí el mejor ha sido don Marcos Pérez Caicedo. De al segundo y tercer lugar lo dejo ahí al albur de la gente, pero para mí el mejor de todo fue don Marcos Pérez Caicedo. Doctor Portuano. No están en orden cualquiera de los tres, en el orden que usted lo quiera colocar. Pienso que Myles Mulson, Ventura Díaz Mejía, y la verdad es que es cierto, el hijo de Marcos Pérez es un monstruo narrando también. Willy, lo tengo en cuarto. Voy a esperar que mejore su narración porque le voy a hacer una crítica constructiva, Willy. Te suenas un poquito bajito en sal. Vamos a ver si sonamos un poquito más varonil, sobre todo en las jugadas emocionantes. Con mucho respeto, Willy. Por ejemplo, ahorita era menos lo que se podía esperar de Portuano. No era menos lo que se podía esperar. Él saltó y el hombre mierda la cogió. No, vamos a ser un poquito más viriles en la narración. Qué barbaridad. No se podía esperar menos de Portuano. Portuano, vaya a almorzar primero, rápido, hombre. A Garperea no lo meten en Bibol, narrador de Bibol. Ventura Díaz, bueno. Y a Garperea no lo meten. Yo personalmente no lo incluyo ahí. No lo incluyo de los mejores. Para mí, repito, los dos Marcos y Myles Mulson. O los dos Marcos y Luis Gutiérrez Sierra. ¿Y cuál es el pollo de Willy? De Willy. Ya me va a meter en vaina usted. Sin la gafa, sin la gafa. Sin la gafa. Bueno, Marcos Pérez. Bueno, lo que pasa es que Mike Mulson no fue narrador de radio, él fue narrador de televisión. Yo creo que él hay que colocarlo en un sitio aparte, sí, porque en televisión el número uno lejos es Myles Mulson Garros. Entonces, si vamos a televisión, don Myles Mulson, el más grande, el mejor, sin lugar a dudas. Y es más, ni siquiera lo discuto con nadie. En televisión, don Myles Mulson. En radio, pues Marcos Pérez Caicedo. El Negro Perea fue muy buen narrador de béisbol en radio. Incluso narró 14 series mundiales con la CBS Sport desde los Estados Unidos, con Jaime Jarrín, y era una coordinación de Armando Talavera. Bob Canel, también estuvo con Bob Canel y con Juan Benet. Claro, correcto. Y Lucho Gutiérrez Sierra, buenísimo. Y en un cuarto lugar, Marcos Pérez Quintero. Ese es el ranking mío. Oye, y con relación a eso... Discúlpame, Orlando, discúlpenme un momentico, quiero aclararle a Willy que Myles Mulson sí fue narrador de radio. Él narró béisbol profesional como narrador, como tal, en los años 50, en la década del 50, cuando el primer béisbol. Yo lo escuché muchísimas veces. Y además de eso narró con las series mundiales. La narró por radio ahí con Juan Benet, con Bob Canel, etcétera, con todos ellos. Con Jaime Jarrín, sobre todo, que lo apreciaba tanto
y lo admiraba mucho. De manera que Mayes Mulson sí fue narrador de radio. Lo que pasa es que, como te dije, Orlando, te falta cicatrices, tú eres muy jovencito. Sí. No, yo en radio nunca escuché a Mayes Mulson narrando, la verdad. Tampoco. Y bueno, en los años 50 yo no estaba ni siquiera en el pensamiento del viejo Pedro, que para descanse. No, pero Willy, yo creo que el análisis pasa por una cosa. O sea, el béisbol es un deporte descriptivo, sobre todo cuando no se está viendo la imagen, porque lo de la televisión efectivamente te permite ver a ti también la jugada. Pero en los tiempos de Marcos Pérez, que era un narrador de béisbol de radio, o sea, la descripción que hacía Marcos Pérez del escenario beisbolístico era como si tú estuviese viendo el partido. Claro. Y ahí por eso le decía, es que la radio es una cosa y televisión es otra. Claro, totalmente. Entonces, Mike no te narraba el partido como tal, o sea, él no estaba, ahí está el pitcher, el lanzamiento viene, tal. No, él no hacía eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, en televisión el número uno lejos, para mí, de pronto estoy equivocado, es Mayes Mulson. Jaime Jiménez. Yo le di mi ranking de los 4. Marcos Pérez Caicedo, Edgar Perea, Luis Gutiérrez Sierra y Marcos Pérez Quintero. Ah, no te había escuchado lo de Edgar, claro. Oiga, Jaime Jiménez, ¿cómo que él tenía un apodo? El de emisora Onda Nueva. Jaime El Coloso. El Coloso. Sí. Lo mejor de Jaime Jiménez era la huesera casera. Ah, los sábados en la mañana. Es más, yo creo que el disco de nosotros, el tema La Danza del Mono, él la usaba como cortina musical. Oiga, ¿usted cree que Luis Ernesto Grau sabe algo de béisbol? De don Pepe Sánchez. Se baña todos los aguaceros, oye, qué horror. Don Pepe. Lucho sabe de béisbol, Lucho sabe de béisbol. Sí. Claro. Don Pepe, ¿usted cree que Lucho Grau sabe de béisbol? ¿Quién? Los Lucho Grau. Bueno, yo en alguna oportunidad tuve el chance de hablar de béisbol con él y un hombre que como buen barranquillero entiende el béisbol. Es que el barranquillero no era solamente fútbol, ahora fue que se volvió fútbol, pero los barranquilleros de los años 60, por ejemplo, practicábamos todos los deportes. Yo, por ejemplo, fui un excelente jugador de ajedrez. Fui el 5º tablero de la Facultad de Química de la Universidad de Antioquia. Yo fui un excelente jugador de billar, todavía lo juego bastante bien. Éramos polifacéticos los barranquilleros en materia de deporte. Oh, Pepe. En el parqués. En el ludo. ¿Cómo te iba en el ludo? La vaina. En el ludo. Bueno, es decir, a mí no me gustaban los juegos de azar, por eso lo que practiqué fue el ajedrez como juego de mesa. Pepe. Me dicen que William jugaba mucho a los yaces cuando pequeño, William. Oye, tú sabes que uno de los campeones nacionales de tejo era barranquillero, ¿no? Porque es un deporte que es completamente urgente. Campeón nacional de Plato Magdalena. De Turmequé. García. De Plato Magdalena, campeón nacional y se ha paseado. Freddy García, sí, campeón nacional. Freddy García. Claro. Oiga, Plato también tenía un jugador, Omagangué, que era campeón mundial de billar. A un man creo apellido. No me acuerdo, sí, era campeón de. Claro. Oiga, claro, tiene el récord a nivel nacional. Yo recuerdo a Michael Pote González. Aquí me dice Giancarlo, amigo suyo, ¿no? Pote González, excelente. ¿Ah? Giancarlo, amigo excelente suyo. Carambola libre. El Pote González. El Pote González, Alfonso González, él jugaba 2 modalidades, jugaba carambola libre y jugaba carambola de 3 bandas. En la época en que las 3 bandas todavía no era tan famosa aquí en Colombia. El Pote González jugaba las 3. Yo tuve la oportunidad de jugar. Oiga, don Willy, no se vaya. Espere un segundito que le tengo una pregunta. Aquí te quedas. Siga, don Pepe. No, le decía que yo jugué en alguna oportunidad contra alguien a quien no se menciona mucho. Juancho Rosales, excelente jugador de billar, fue campeón departamental. ¿En qué año llega el billar a Colombia, Pepe? Ilústranos un poco sobre eso para que Sigan ustedes de carambola ahí con Pepe. Oiga, me dijeron, señores. Giancarlo, como aquí un muchacho que me dice que trabaja en la electrificadora, que fue amigo suyo en la niñez. ¿Cómo es que es el apellido? Cabarcas. Cabarca me dice que usted que era bueno en los yaces, que es cierto. Vaya, Carlos es un pelado todavía. Oiga, mi compadre, entre otras cosas. Oiga, Pepe, te podemos volver a invitar la próxima semana. A propósito de los saludos, es que me escriben por ahí a menudo y me reclaman que no van los saludos. Mañana. Nos está escuchando en Villavicencio. Estamos prisioneros. Bueno, ok, ahora que está Freddy García Sierra,
Vamos a escuchar los saludos de William, y yo tengo un saludo especial a un amigo que le nació una hija. Bueno, el profesor Carlos Cantillo en Villavicencio y el doctor Edgardo Rudas en Yopal. Oiga, dígale a Edgardo Ruda que le tengo un trabajo interesante en Yopal. Vamos para allá pronto y él va a ser el gerente de la nueva clínica que vamos a estar abriendo por allá en Yopal. Excelente noticia. Oye, murió un amigo nuestro, Alexander Prada, médico por el COVID. Estudió con nosotros, con Edgardo, conmigo, compañero, murió con este tema del COVID. Todavía hay gente que no le tiene miedo. Oiga, un saludo al Checo Acosta, que nació su tercera hija, Naomi. Hombre, felicidades. Sí, Naomi creo que con H, ¿no? Porque algunos la pondrán sin H, pero Naomi es con H, ¿o no? Wilber, usted que es un tipo... ¿Usted recuerda a Naomi Campbell, la modelo negra inglesa? Sí, pero hay Naomi con H y sin H. Ah, bueno. Están las dos. Oiga, mire, la pregunta de William, que parecía como obvia la respuesta, Efraín Peñate, Jaime Jiménez, Tomás Barraza también. Bueno, don Pepe. ¿A quién? Yo nunca vi a Tomás narrando béisbol. A Peñate sí. Y a Abel González. Abel González, que fue un excelente narrador de televisión para el béisbol. No, y por radio también lo hizo, aun cuando tuve la oportunidad de trabajar con él así hombro con hombro a través de la televisión en la extinta Comercial Dinámica. Oiga, don Pepe, usted sabe que murió Pastor Londoño. Aquí uno de nuestros desadaptados seguidores, el señor Juan Francisco Willy, está dando la noticia, y esa juega como hace 2 días. Como 2 días. Así que murió uno de los más grandes periodistas deportivos. No sea serio. Oye, ¿usted sabe qué recuerdo tengo yo de Pastor Londoño? ¿Qué le diría a usted a un seguidor? Tengo un recuerdo inolvidable de Pastor Londoño. El haber narrado el partido famoso, el 4-4 de Colombia y Rusia. Lo narró en el año 1962 Pastor Londoño. Todos en Barranquilla lo escuchamos narrado por él. No, fíjese, eso es importante. Oiga, usted sabe que en un partido en Argentina, una Copa América, algo así, él era el narrador estrella de Tobelar, y en Caracol uno de los comentaristas estrella era Jaime Ortiz Alvear. Y resulta que el día de la narración no apareció en Tobelar Pastor Londoño, ni apareció en Caracol Jaime Ortiz. Y resulta que al día siguiente, después el man de Caracol llamó a Jaime Ortiz a preguntarle qué había pasado. Y el man le contestó con esa vocecita que tenía el de él: oiga, no, yo me llevé a la competencia a mamar ron y me lo puse a tomar whisky y hacía que había la competencia. Imagínate el periodismo de antes, ¿cómo era, don Pepe? Sabroso, ¿no? Denis, ven que me volvió a salir. Mierda, se salió Pepe. Bueno, Pepe, entonces mañana, vamos a ver si la próxima semana se mejoró mucho el sonido. Perfecto. Faltan un par de detallitos ahí. Y vamos la próxima semana a invitarte para que estés con nosotros cada tanto. Bueno, don William, don Portuano, el recién despertado. No, recién despertado no. Yo le iba a aclarar el tema de la TDT, de la antena. Dígalo de la antena. No, eso es una antena que usted conecta y entonces usted, con esa antena, usted busca los canales y le salen los canales respectivos. Así como si usted hace la asignación automática de... Ahí lo vi por todo el Portuano, ahí lo vi, esa invitación estilo Pedro el Escamoso, ahí lo acabo de ver. No, pero sí está... Es así lo del tema de la antena ya para que... Ay, yo que saco la antena. Usted no viene por acá. Eso la compra en un Panamericana o en un Home Center, vale 40,000 barras, 40, 30,000 pesos. Bueno, es una antena. Bueno, oiga, don Pepe, muchas gracias. Pepe se me ha perdido aquí en las redes. Parece que está buscando su pareja número 12. Se cayó el de mayo de 2:30. Hombre, hablamos. Chao. Chao.